Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 1. El guerrero de la isla del cielo nacido con Aki de observación. Año del mar 1474, Isla del Cielo, pueblo de Birka. En medio de los vítores de los guerreros, un apuesto hombre de 1,8 metros de altura derribó del rin a un bruto de 2 metros. La multitud estalló en aplausos. Roque. Roque. El hombre que estaba en el círculo se apartó el pelo largo y empapado de sudor. Dio un paso al frente, extendió la mano para levantar al guerrero caído y alzó ambos brazos para aceptar con serenidad los elogios de la gente. La hoguera crepitaba, el aroma a carne asada flotaba en el viento nocturno y el mar blanco de nubes se extendía en las afueras del pueblo como una marea silenciosa. Los niños rodeaban a Roque, gritando sobre aquel lanzamiento brillante, mientras los guerreros más viejos bebían cerveza, mirando al joven con satisfacción. Ya no era aquel niño flacucho, delgado como un palo de bambú, que acababa de ser recogido por la aldea. Tras el banquete alrededor de la hoguera, a medida que la noche avanzaba, el pueblo fue quedando gradualmente en silencio. Roque regresó a su pequeña cabaña y abrió la puerta de madera que crujía. Dentro solo había una pequeña lámpara de concha encendida, cuya luz tenue proyectaba calidez sobre las paredes del estrecho espacio. Se sentó en el borde de la cama, apoyándose contra la pared hecha de madera de nube, y dejó escapar un largo suspiro. Hoy se cumplirían 10 años desde que llegué a este mundo. 10 años. Roque alzó la mano para tapar la luz de la lámpara, mirando al techo entre los dedos. Los recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo volvieron a aflorar en el silencio. En efecto, él no era originario de este mundo. Estrictamente hablando, había viajado a este mundo con los recuerdos de su vida pasada, renacido como un bebé. Afortunadamente, durante una cacería, los sencillos habitantes de la isla del cielo lo encontraron envuelto en hierba de las nubes, casi congelado. Calli, un cazador que siempre lucía un semblante severo, lo llevó de regreso a la aldea. Con la poca leche y el jugo de fruta de las nubes que tenía, lo crió poco a poco. Desde la total confusión inicial hasta el presente, bajo el cuidado de los aldeanos, se había adaptado poco a poco a este mundo. A medida que envejecía, los recuerdos de su vida pasada volvían como una marea. Isla del cielo, Birka. Roque murmuró el nombre, que no tenía ningún significado especial para los lugareños, pero su mirada se tornó compleja. Este lugar, lo recuerdo, es el lugar de nacimiento de Enel, ¿verdad? En su vida pasada, fue un viejo otaku. Entre los muchos arcos argumentales de One Piece, el arco de la Isla del Cielo quizás no haya sido el más popular, pero el romance intenso que se desarrollaba al final de las nubes había calado hondo en su alma. La campana de la Tierra Dorada, la promesa de 400 años, el hombre arrogante como un rayo que destruyó su ciudad natal, luchó hasta llegar a la isla celestial superior y estableció un reino de Dios, pero ahora mismo no veo ninguna señal de él. Roque frunció ligeramente el ceño. El pueblo era pequeño. Si alguien tenía un bebé o si a alguien le faltaba un pez, todo el pueblo se enteraba al día siguiente. Que él recuerde, al menos en estos 10 años, no había aparecido ningún bebé llamado Enel, ni había oído hablar de ese nombre. Sumado al aislamiento de la Isla del Cielo, no tenía ni idea de en qué período del manga se encontraba. Roque suspiró. De todos modos, una cosa es segura. Enel aún no ha resucitado, y probablemente ni siquiera haya nacido. Bajó la mirada hacia sus manos. Sus nudillos estaban callosos por años de entrenamiento en artes marciales, y sus palmas eran ásperas. Pero con un ligero apretón del puño, una fuerza constante y sólida surgió de lo más profundo de sus músculos. No se trataba solo de fuerza física. Había algo más. Era como si una niebla invisible lo rodeara constantemente. Con solo concentrarse un poco, esta niebla se extendía, envolviendo cada brizna de hierba, cada ladrillo e incluso a las pequeñas criaturas que acechaban en la noche más allá de los límites del pueblo. Esa fue la primera anormalidad que notó al venir a este mundo. Al principio, pensó que le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Pero cuando esquivó repetidamente las emboscadas de los guerreros en el campo de entrenamiento, cuando pudo localizar el movimiento de un pez volador entre las nubes durante una cacería, y cuando pudo recorrer toda la aldea de noche con los ojos cerrados sin tropezar con nada, finalmente se dio cuenta de que no se trataba solo de intuición. Poderosa percepción mental, Roque murmuró para sí mismo, mientras una leve sonrisa se dibujaba en sus labios.
Me permite predecir la dirección de los ataques enemigos, y el alcance es bastante amplio. Cerró los ojos y comenzó a mover conscientemente esa niebla dentro de él. Su percepción se expandió y se desplegó al instante. Vio a los guardias patrullando afuera y pudo oír claramente su respiración ligeramente agitada. Percibió los fuertes ronquidos que provenían de la cabaña de Kaji, cerca de allí. Aún más lejos, un pájaro blanco posado en la cima de un enorme árbol de nubes a la entrada del pueblo dormitaba con las alas recogidas. Cada leve respiración dibujaba un mapa tridimensional en su mente. Haki de observación innato. Igual que la de Enel. Al pensar en el aterrador mantra de ese tipo que cubría toda la isla del cielo, Roque se estremeció. Bien, al menos el punto de partida parece bueno. Sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos confusos y respiró hondo. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada se había vuelto firme. Desde que llegué a este mundo y en él aún no ha aparecido, y esta es su ciudad natal, por primera vez, un destello de verdadera ambición brilló en los ojos de Roque. No puedo perderme esa fruta. A la mañana siguiente. Por encima del mar de nubes, soplaba un viento fresco que transportaba una ligera bruma. En el campo de entrenamiento de la aldea de Birka, el suelo de piedra nubosa estaba empapado de sudor. Los jóvenes guerreros realizaban su entrenamiento diario. Roque, sin camisa y empuñando una lanza de madera, chocó con un joven alto. Roque, otra vez. Tagu, el joven que tenía enfrente, sonrió. Me lanzaste tan lejos en el banquete de anoche que hoy tengo que vengarme. Las lanzas de madera chocaron con un sordo golpe. En el simple intercambio de ataque y defensa, los movimientos de Roque poseían una serenidad sin esfuerzo. Para él, cada embestida de Tagu era como palabras escritas en el aire de antemano. La potencia, el ángulo y la velocidad eran perfectamente claros. No necesitaba pensar mucho. Su cuerpo, de forma natural, realizaba la esquiva o el bloqueo más apropiado. ¡Zas! Roque se apartó, la lanza de madera rozando justo por encima de su hombro. A continuación, realizó un barrido horizontal que golpeó la parte interior de la pantorrilla de Tagu. La pierna de Tagu cedió y cayó directamente sobre el suelo de piedra nubosa. Se quedó paralizado medio segundo antes de maldecir. Definitivamente algo anda mal contigo. Ni siquiera había levantado mi lanza y ya estabas en posición de esquivar. ¿Estás aprendiendo en secreto algún arte divino de adivinación? Los jóvenes guerreros que los rodeaban estallaron en carcajadas. Roque lo ignoró con indiferencia. Deja de hablar. Tienes la parte inferior del cuerpo demasiado débil. Cualquiera podría derribarte. Las risas se hicieron más fuertes. Cerca de allí, varios guerreros ancianos observaban con aprobación. Ese chico se ha vuelto más fuerte. Sí, podía perseguir peces voladores cuando tenía 5 años. Ahora solo tiene 10, e incluso Tagu, que caza todo el año, no es rival para él. Kaji realmente encontró un tesoro. Mientras hablaban, un hombre de mediana edad con cabello negro con mechones plateados se acercó. Llevaba una gruesa lanza de madera de nube al hombro. Era Kaji, el padre adoptivo de Roque y el guerrero más fuerte de Birka. Muy bien, dispérense. Ya es suficiente por hoy en el entrenamiento matutino. La voz de Kaji no era fuerte, pero transmitía una autoridad incuestionable. Roque, ven conmigo. Roque se secó el sudor, le arrojó la lanza de madera a Tagu y siguió obedientemente a Kaji lejos del campo de entrenamiento. Caminaron a través del pueblo hacia los lejanos acantilados de nubes. Ese era el punto de Birka más cercano al borde del mar de nubes. Al mirar hacia abajo, se extendía una inmensidad infinita de nubes blancas ondulantes, con el desconocido mar azul debajo. ¿Te has enterado? Kaji habló de repente. El jefe de la aldea volvió a mencionar la isla de Dios anoche. A Roque se le aceleró el corazón, pero fingió estar confundido. ¿Isla de Dios? TSK, mocoso. Llevas tantos años en Birka y sigues sin importarte estas cosas. Kaji clavó su lanza en el suelo de nubes y miró el mar de nubes que se desplazaba, con un tono complejo. En las leyendas de nosotros, los habitantes del cielo, aún más arriba del mar de nubes, hay muchas islas aisladas abandonadas por Dios dispersas en ese cielo superior. A veces, caen del cielo frutas de aspecto extraño, y aparecen cadáveres de aspecto extraño procedentes del inframundo. A Roque se le encogió el corazón. Frutas de aspecto extraño. Son frutas del diablo. El jefe dijo que durante las últimas noches había oído truenos en las nubes lejanas, dijo Kaji con voz grave. Pero no había nubes oscuras en el cielo. No había nubes negras, pero sí truenos. Un nombre surgió inmediatamente en la mente de Roque. La fruta del estruendo, Goro Goro no Mi.
La fruta del diablo, tipología que convirtió a Enel en un dios, suele ser llamada invencible. ¿En qué estás pensando?, preguntó Calle de repente. Roque volvió en sí. Nada, solo curiosidad. ¿Existe realmente la isla de Dios? Calle lo miró con una expresión que era en parte escrutadora y en parte observadora paternal. Si alguien más me preguntara, diría: no existe. Hizo una pausa y luego añadió: pero ya que lo preguntas, solo puedo decir que este mundo es mucho más grande y peligroso de lo que ves con tus propios ojos. Roque guardó silencio. Calle se giró y lo miró fijamente. Roque, eres inteligente y fuerte. Más fuerte que todos los de tu edad en el pueblo. Pero recuerda una cosa. No dejes que la curiosidad nuble tu juicio. Ya sea la isla de Dios o el inframundo, son asuntos que van mucho más allá de lo que debería involucrar a un pequeño pueblo como el nuestro. Tu tarea actual es crecer en un entorno seguro. Roque alzó la vista y se encontró con la mirada curtida por el sol de Calle. Podía ver claramente en ellos el cansancio y la esperanza. Sintió un ligero dolor en el pecho. Entiendo. Capítulo 2. El sonido del trueno. El viento en el borde del mar de nubes se volvía cada vez más cortante, trayendo consigo la humedad que ascendía desde el mundo inferior. La niebla blanca se extendía a sus pies como la piel de una bestia viviente, hinchándose y hundiéndose de vez en cuando, como si estuviera lista para engullir a cualquiera que se acercara. Un grupo de 3 cazadores avanzaba lentamente a lo largo del acantilado de nubes. Roque caminaba en primera fila, con un paso ágil y constante. Una tenue luz de las nubes se filtraba a través de la niebla arremolinada, cubriendo sus hombros y su espalda, donde sus músculos se movían y contraían al ritmo de cada paso. En su mano izquierda sostenía una lanza corta, mientras que en la derecha llevaba un pez nube recién aturdido, cuya aleta caudal aún se movía. El viento de abajo se arreció repentinamente, elevándose como un enorme e invisible remolino de agua, agitando su cabello negro con furia. Sin embargo, hacía tiempo que estaba acostumbrado a ello, y su mirada permanecía fija. En dirección a las 3 en punto, a 20 pasos de distancia. Se limitó a levantar ligeramente la barbilla. Su voz no era fuerte, pero sí excepcionalmente clara entre la niebla. La percepción que Roque desplegaba era como una enorme red invisible, que capturaba con delicadeza pero con precisión todo lo que le rodeaba. La trayectoria de natación de la presa, el leve susurro de las bestias de las nubes pisando la hierba de las nubes, los sutiles cambios en la respiración de sus compañeros, todo afloró con claridad en su mente. Ahora bien, estaba desarrollando esta habilidad casi constantemente. Hay una anguila nube voladora, de unos 2 metros de largo, nadando hacia arriba. En el instante en que pronunció esas palabras, Calle, que caminaba por el centro, levantó la mano al instante. Sus movimientos eran precisos y pulcros, como si la experiencia de innumerables repeticiones estuviera grabada a fuego en sus músculos. Una lanza de nubes especialmente fabricada atravesó el viento con un silbido. ¡Zas! ¡Bang! Un grito desgarrador surgió de la niebla, seguido de violentos forcejeos. La capa de nubes se agitó y se dispersó, dejando ver un destello de escamas que brillaban tenuemente. La anguila nube voladora dejó de forcejear por completo, limitándose a mover la cola 2 veces. Lindo. El otro cazador no pudo evitar aplaudir y reír. Tu puntería sigue siendo tan buena como siempre, Calle. Calle no mostró ningún signo de orgullo, solo le lanzó una mirada a Roque. Una mirada cargada de significado complejo. No pudo evitar sonreír con amargura para sus adentros. Sin la guía de Roque, jamás habría podido localizar la posición del objetivo en tan poco tiempo. Tras reunir a la presa, los 3 se prepararon para regresar. El cielo se oscureció en algún momento desconocido, el mar de nubes se hizo pesado como una piedra que presionaba contra el pecho, y una tensión inquietante se extendió silenciosamente por el aire. Mientras caminaban, Roque se detuvo de repente. La hierba entre las nubes bajo sus pies susurraba suavemente al pisarla. Calle y el otro cazador aumentaron instantáneamente su estado de alerta, agarrando con fuerza sus armas. Un momento, Roque habló en voz baja, con el ceño fruncido y una expresión grave. En este momento, su haki de observación fue repentinamente alcanzado por una señal poderosa y caótica, como un metal afilado raspando contra un tímpano, lo que le provocó una opresión en el corazón. Calle preguntó inmediatamente con voz grave. ¿Qué es? La voz de Roque era algo baja. Allá, suena como un trueno. Sin embargo, el cielo estaba solo ligeramente nublado, lejos de estar a punto de que se acumularan nubes de tormenta. No había nubes oscuras, ni relámpagos, pero sí truenos.
Cayo respiró hondo, apretó los dedos y entró instantáneamente en estado de alerta máxima. Un segundo después, tomó su decisión. Regresaremos al pueblo inmediatamente, dijo secamente, sin la menor vacilación. No te acerques a ese lugar. Confiaba en el criterio de Roque del mismo modo que confiaba en su propia intuición. Pero él sabía aún mejor que un trueno desconocido solo podía significar peligro. La nuez de Adán de Roque se movió ligeramente y abrió la boca. Originalmente quería decir, iré a echar un vistazo solo. Pero al encontrarse con la mirada de Calle, finalmente se lo guardó para sí mismo. El aire se volvió un poco más frío que antes. Los tres se dieron la vuelta y caminaron hacia el pueblo, mientras aquel extraño trueno persistía en la mente de Roque, negándose a desvanecerse durante mucho tiempo. Aquello parecía estar llamándolo. Él podía sentirlo. Fuerte, claro e imposible de ignorar. Tras concluir la cacería, el pueblo recuperó su inusual calidez y bullicio. Una neblina blanca flotaba suavemente entre las cabañas de madera, cubriendo el asentamiento como un fino velo. Las mujeres se reunieron alrededor de la hoguera, cortando con destreza la carne fresca de la bestia de las nubes, mientras la luz del fuego se reflejaba en sus perfiles, haciendo que cada destello de la hoja pareciera suave. Los niños corrían y jugaban sobre la suave hierba entre las nubes, y sus risas resonaban continuamente. Los hombres que habían regresado de la caza bebían cerveza casera mientras reparaban sus armas, limpiando cuidadosamente las escamas de polvo y las manchas de sangre de la cacería. Todo el pueblo de Birka estaba en paz, lo que contrastaba enormemente con la opresiva intención atronadora de momentos antes. Roque dejó tranquilamente a su presa, pero no se unió a las tareas como de costumbre. Al amparo del viento nocturno, el humo y las risas, se escabulló sigilosamente fuera de la vista de todos, rodeó el círculo de la hoguera y caminó hacia la salida del pueblo. Justo cuando llegaba a la puerta del pueblo, se detuvo. Cayo estaba apoyada contra la pared de la puerta, con los brazos cruzados, con una expresión despreocupada pero con una certeza que decía: sabía que vendrías. Roque no pudo evitar sonreír con amargura. Padre, ¿qué haces aquí? Cayo se giró lentamente, con la mirada firme y penetrante, como si pudiera leerle la mente. ¿Qué vas a hacer? 5 palabras sencillas, pero pesadas como 1000 libras. Roque guardó silencio por un momento. No quería ocultarlo, ni tampoco había necesidad de hacerlo. Cayo era el padre que lo había criado durante 10 años y la persona que mejor lo entendía en este mundo. Puedo sentirlo. Roque levantó la cabeza, con una mirada decidida en sus ojos. Eso, es muy importante para mí. Extremadamente importante. Lo suficientemente importante como para cambiar el futuro. Quizás incluso cambiar este mundo. Cayo frunció profundamente el ceño. Era un viejo cazador con una intuición increíblemente aguda. Sabía que el peligro se avecinaba. Había un poder desconocido, una intención atronadora a la que no debían acercarse, y tal vez una existencia más allá de su comprensión. Pero cuando miró a los ojos de Roque y vio esa naturaleza salvaje determinada, obstinada y que se negaba a ser atada, parecía volver a ver al bebé abandonado en el bosque 10 años atrás. Aquel pequeño que había llorado hasta quedarse afónico se había convertido ahora en el guerrero más astuto de la aldea. Tras un largo silencio, Cayo finalmente no lo detuvo. Simplemente pasó junto a Roque, dirigiéndose hacia el bullicioso pueblo. Su espalda se veía ancha y sólida bajo la luz del fuego, cada paso firme, como si quisiera bloquear todo el viento y la lluvia que quedaban tras Roque. Vuelve pronto, dijo Calle sin girar la cabeza. Ninguna intervención. No hubo interrogatorio. La confianza más simple y segura de un padre. Y el reconocimiento de un viejo guerrero a un joven guerrero. Roque sintió calor en el pecho e hizo una profunda reverencia. Lo haré. En el instante siguiente, levantó la cabeza de golpe y salió disparado por la puerta del pueblo como un hombre envuelto en llamas por el viento. Al pisar la suave hierba entre las nubes, Roque se convirtió en una veloz sombra negra que se adentró rápidamente en las profundidades del bosque. Allí, precisamente ahí radicaba el origen del trueno. Precisamente el límite de lo desconocido. Precisamente el lugar donde la rueda del destino realmente comenzó a girar. Y Roque no temía a nada. Capítulo 3. La fruta retumbante. El viento del mar de nubes aulló a sus espaldas, desgarrando el cuello de la camisa de Roque y estirando su silueta hasta convertirla en una sombra negra que corría a toda velocidad. Sus pasos marcaban un ritmo vertiginoso entre la hierba entre las nubes y la tierra blanca. Cada vez que aterrizaba, se sentía ligero pero poderoso, como si el viento lo guiara y el destino lo persiguiera.
Las sombras de la selva se hicieron cada vez más profundas. Las ramas y hojas de los árboles de las nubes se apilaban capa tras capa, ocultando el cielo, dejando solo puntos de luz estelar que se filtraban por los huecos, parpadeando mientras Roque se movía rápidamente entre ellos. Su respiración era ligeramente agitada, pero no tenía la menor intención de detenerse. Las palabras de Calle aún resonaban en sus oídos. A veces, caen frutas de aspecto extraño, a veces, aparecen cadáveres que flotan desde el inframundo. Recientemente, el jefe escuchó varios truenos misteriosos. Truenos misteriosos. Frutas de aspecto extraño. Cosas desconocidas que se elevan. En ese momento, esas pistas se fueron uniendo rápidamente en la mente de Roque, y su corazón latía rítmicamente dentro de su pecho, haciéndose cada vez más fuerte. No era miedo, sino una emocionante expectativa. El paso de Roque se aceleró repentinamente, y la hierba que crecía entre las nubes se desplomó tras él en láminas como olas de arroz aplastadas por el viento. Finalmente, llegó al cruce de caminos donde se había escuchado el trueno. Roque se detuvo, respiró hondo y cerró los ojos lentamente. Su haki de observación se extendió en un instante, barriendo desde debajo de sus pies como una marea creciente, dibujando en su mente los árboles, el terreno, el viento e incluso las criaturas ocultas una por una. Más adelante, parecía haber algo. Y ese ruido estático era más fuerte que antes, como si pudiera atravesar el aire en cualquier momento. Roque abrió los ojos, con la mirada afilada como una cuchilla. Sujetó con fuerza su corta espada y se adentró con cautela en las sombras más profundas del denso bosque, guiado por su intuición. Apartando las ramas que crujían con el viento, su visión se despejó de repente. En el instante siguiente, sus pupilas se contrajeron repentinamente. Más adelante, una roca roja que sobresalía en el bosque se alzaba. Sobre la roca reposaba silenciosamente un fruto amarillo excepcionalmente brillante. Permanecía allí en silencio, pero parecía captar la atención del mundo entero. La fruta tenía forma de pera, y su superficie estaba cubierta de intrincados y retorcidos dibujos que recordaban a relámpagos. Unas púas similares a relámpagos se extendían desde la piel exterior, como si pudieran partir el aire en cualquier momento. Tipo de logía. Fruta rumble rumble, goro goro noni. Incluso a más de 10 metros de distancia, Roque podía sentir una tenue corriente eléctrica que emanaba de su interior, subiendo y bajando como un latido del corazón. En ese preciso instante, el corazón de Roque dio un vuelco ensordecedor y se quedó paralizado al instante. Con una sola mirada, lo reconoció. Aquello era la personificación del rayo en sí mismo. Fruta rumble rumble. Como lector veterano de One Piece en su vida anterior, le era absolutamente imposible equivocarse. Este era uno de los poderes más aterradores y dominantes entre los tipos naturales. La verdadera encarnación del trueno. Un poder que, una vez dominado, bastaba para destruir fácilmente una isla. Su respiración se entrecortó involuntariamente. Todo lo que veía parecía demasiado irreal, y sin embargo, era incomparablemente absoluto. Pero Roque no estaba cegado por la alegría. Su intuición, no, su haki de observación estaba gritando salvajemente. El peligro estaba justo bajo sus pies. Roque reaccionó con extrema rapidez, retrocediendo violentamente. Auge. El suelo de nubes se abrió desde dentro como si una fuerza descomunal lo hubiera desgarrado. Una fisura descomunal estalló, y fragmentos de nubes y tierra blanca salieron disparados por los aires por la onda expansiva, volando en todas direcciones. Las hojas circundantes se arremolinaron rápidamente por el impacto, danzando salvajemente como si hubieran sido arrancadas por un vendaval. Al segundo siguiente, una criatura gigantesca rugió y emergió de la fisura. Una densa sombra oscureció el cielo, y la espesa niebla se arremolinaba sin cesar, agitada por su propio peso. Silbido. Un camarón gigante, completamente rojo intenso y aparentemente revestido de una armadura metálica, emergió del suelo. Cada movimiento que hacía tenía una fuerza capaz de sacudir las capas de nubes. Sus enormes pinzas se cerraron en el aire con un chasquido, afilado y penetrante como cuchillas que chocan entre sí. Esos inquietantes ojos compuestos de color verde se clavaron en Roque, derrochando la ferocidad innata de un depredador. Roque comprendió al instante su identidad. Un camarón UITSEA Express. Habitaba en la parte superior del Mar Blanco y era una bestia aterradora, famosa por su velocidad, su fuerza de embestida y su duro caparazón. Podían deslizarse sobre la superficie del mar de nubes a velocidades increíbles. No era exagerado decir que una sola colisión podía destruir medio pueblo.
En el pasado, se habían dado casos de gambas express que caían del mar blanco y causaban problemas, y para cazarlas normalmente se requería que los guerreros de élite de toda la aldea de Birka las rodearan y las mataran juntos. Pero ahora, había aparecido solo. Y. Lo estaba mirando fijamente. Peor aún, cuando el suelo tembló violentamente, la deslumbrante fruta retumbante rodó desde la roca y, por casualidad, quedó encajada en el hueco entre la armadura del pecho del camarón expreso y su caparazón exterior. La fruta amarilla quedó atrapada por la armadura de color rojo intenso, la mitad de ella expuesta, vibrando ligeramente con el rugido del monstruo, pero sin mostrar señales de caerse. Era como si la naturaleza lo hubiera protegido maliciosamente. Roque contempló la fruta, el tesoro que podía cambiar su destino, atrapado en la grieta del caparazón del monstruo. Su mirada se volvió fría al instante. Esto no sirve. Sostuvo lentamente su corta espada en posición horizontal. Su respiración se volvió instantáneamente constante y uniforme, y todo su ser recuperó la calma de un guerrero, como una pantera negra a punto de atacar. Ante un monstruo de este nivel y en solitario, debería haberse dado la vuelta y huido. Esto era de sentido común y, además, la experiencia de supervivencia de todos los habitantes del cielo. Pero la fruta rumble estaba justo delante de sus ojos. Con tan solo un paso más, la distancia que lo separaba de convertirse en un dios le dejaba una sola opción. Roque respiró hondo y bajó su centro de gravedad. No voy a dejar escapar esta oportunidad. En el instante siguiente, la hierba de nubes bajo sus pies explotó con un estruendo, y una sombra negra salió disparada hacia adelante. La velocidad era tan alta que incluso el aire producía un sonido agudo y penetrante. El camarón express lanzó un chillido penetrante y sus enormes pinzas se cerraron violentamente. Quebrar. El aire se rasgó como si lo hubiera cortado un cuchillo, formando dos ondas visibles, y una oleada de intención asesina se precipitó hacia adelante con fuerza abrumadora. La figura de Roque se movió rápidamente, negándose a retroceder. Un hombre y una bestia chocaron como un trueno en esta jungla de la isla del cielo. La perspectiva se elevó lentamente hacia el cielo, pasando por encima del dosel ondulante de los árboles de nubes, alejándose gradualmente del centro de la feroz batalla. Desde las profundidades de la selva llegaron los sonidos salvajes y violentos del estruendo del camarón express. El crujido seco de los árboles al romperse y el estruendo atronador de la tierra y las nubes que se elevaban por los aires se entrelazaban en una escena de caos. El sonido continuó durante varios minutos cuando de repente, auge. Un enorme rayo, tan cegador que iluminó todo el mar de nubes, descendió del cielo, arrasando todo el bosque hasta que saltaron chispas eléctricas por todas partes. Bajo el estruendo del trueno, todos los sonidos se desvanecieron instantáneamente en el silencio. Cuando el humo y el polvo se disiparon, una figura que caminaba lentamente apareció en lo profundo de la selva. Roque salió paso a paso del humo negro, y la hierba que quedaba bajo sus pies se partía suavemente por las corrientes eléctricas. Pequeños arcos eléctricos se arremolinaban por todo su cuerpo, y relámpagos de color azul dorado saltaban sobre la superficie de su piel, como si celebraran a su nuevo amo. Sus ojos ya no eran simplemente oscuros, sino que brillaban levemente con un destello de trueno. Detrás de él, el enorme cadáver del camarón express yacía desplomado en el suelo, con su caparazón carbonizado y roto, y con corrientes eléctricas que aún crepitaban y destellaban dentro de las grietas. Roque dejó de caminar y levantó ambas manos. Un relámpago se acumulaba, hervía y surgía en sus palmas, recorriendo sus canales energéticos como si estuviera vivo, y cada pulso traía consigo un nuevo poder. Respiró hondo, sintiendo la fuerza violenta y opresiva del trueno dentro de su cuerpo. Las comisuras de sus labios se curvaron lentamente formando un arco seguro. Parece que, Roque murmuró en voz baja, con un tono cortante que nunca antes había tenido. Finalmente he conseguido mi entrada al mundo de los fuertes. La luz eléctrica brotó de sus dedos, iluminando su rostro decidido y emocionado. Capítulo 4. El poder del trueno. La hoguera en la aldea de Birka se encendió violentamente bajo el resplandor de aquel rayo cegador. Las llamas se avivaron como sobresaltadas, solo para ser empujadas de un lado a otro por una repentina ráfaga de viento, haciendo que saltaran chispas por todas partes. Aquel rayo, que pareció descender de las cortes celestiales, transformó instantáneamente el animado banquete en un tenso estado de preparación para la guerra. Las mujeres recogieron apresuradamente la carne asada y los frutos de nube, con expresiones de pánico. Los niños estaban tan asustados que se acurrucaron unos contra otros, sus gritos resonando uno tras otro.
Los hombres alzaron sus lanzas y escudos de nubes, escudriñando con cautela la distancia, temiendo que una bestia gigante hubiera irrumpido entre las nubes. El banquete alrededor de la hoguera se vio obligado a interrumpirse, y todo el pueblo cayó en un caos y un clamor generalizado. Sin embargo, en medio de todo este ruido, una figura permaneció excepcionalmente silenciosa. El anciano jefe de la aldea, apoyado en su bastón de madera de nubes, caminaba despacio pero con firmeza hacia la entrada del pueblo. Su figura encorvada se veía delgada y alargada por la luz del fuego. Cada paso parecía rozar el viento, pero se mantenía tan firme como si estuviera clavado en la tierra. Vio a la persona que estaba de pie en la entrada. Cayó y permaneció allí inmóvil, con todo el cuerpo tenso y la mirada fija en la dirección donde había desaparecido el relámpago. El viejo jefe se detuvo a su lado y suspiró suavemente. «Calli, ¿estás preocupado por el chico?» La voz ronca pero firme era tan suave como una brisa que disipa la niebla. Los hombros de Calli se sacudieron visiblemente, pero no dijo nada. En la oscuridad, sus puños apretados temblaron ligeramente. No era miedo, sino una emoción compleja. Una mezcla de la preocupación de un padre, el orgullo de un guerrero y la impotencia de no poder intervenir. El viejo jefe alzó la vista. La neblina de sus ojos envejecidos, iluminada por el fuego, destellaba con una luz intensa difícil de ignorar. Tranquilo, dijo lentamente. Ese chico es más fuerte que todos nosotros. Miró hacia la selva lejana, con la mirada fija en lo profundo. Hizo una pausa. Tú y yo sabemos que el camino del muchacho no puede quedar confinado a nuestra pequeña aldea. Cayó y permaneció en silencio. El viejo jefe soltó una risita suave, una risa que denotaba madurez pero también alivio. Mira cómo contempla más allá de las montañas, hacia el mar de nubes, y lo entenderás. El cielo nunca fue su destino. Es simplemente el punto de partida de su futuro. La nuez de Adán de Calle se movió ligeramente, como si estuviera preparando muchas palabras pero no supiera por dónde empezar. En ese instante, se oyó de repente un fuerte sonido de viento rompiéndose a lo lejos. Una sombra negra surgió del bosque nuboso a una velocidad increíble. Era tan veloz que dejó una larga estela de niebla blanca sobre la hierba, como un destello de sombra que rasgaba la noche. Cayó y se tensó al instante, alerta como una bestia salvaje, clavando los pies en el suelo, listo para interceptar en cualquier momento. Sin embargo, al segundo siguiente, vio la figura con claridad. La frialdad habitual en su rostro taciturno finalmente dio paso a una expresión de sincera sorpresa y alivio. «¿Roque?» La sombra veloz se abrió paso entre la espesa niebla y entró en el alcance de la luz del fuego. Efectivamente, era Roque. Desprendía el aroma de la selva, tenía el rostro manchado de hollín y débiles destellos de relámpagos parpadeaban entre su cabello negro. Lo que resultaba aún más difícil de ignorar era el aura extraña e impactante que envolvía su cuerpo, como la presión eléctrica en el aire antes de que llegue una tormenta. Al ver al jefe y a Calli, sonrió con una sonrisa cálida y familiar. «Abuelo jefe. Padre. He vuelto». En el instante en que el viejo jefe lo vio, se quedó paralizado. Aunque era anciano, sus sentidos eran extremadamente agudos. En cuanto Roque entró en la luz, percibió claramente que dentro del cuerpo del muchacho, era como si el trueno mismo respirara. Era exactamente como los presagios de descenso divino transmitidos por los ancianos de antaño. El bastón que sostenía en la mano se tensó. Un destello de sorpresa y duda cruzó sus ojos, que luego se transformaron lentamente en reverencia. Calle no tenía esos pensamientos complejos. Para él, Roque era el niño al que había criado con sus propias manos. El chico con el que entrenó, al que acompañó y al que vio crecer día a día. Se abalanzó hacia adelante, agarrando instintivamente los hombros de Roque, mientras sus manos recorrían rápidamente los brazos, el pecho y la espalda del muchacho para comprobar si tenía heridas. Tras confirmar que estaba ileso, finalmente, le dio una fuerte palmada a Roque en el hombro. Su voz seguía siendo grave, pero ya no podía ocultar la emoción que había reprimido durante tanto tiempo. «Me alegra que hayas vuelto». La sonrisa de Roque se ensanchó, como la de alguien que finalmente había encontrado su camino tras una aventura que solo él comprendía. Solo que esa sonrisa tenía un matiz diferente. Una confianza propia de los fuertes. Una luz que apunta hacia un futuro prometedor. Tras regresar a la aldea, Roque inmediatamente llevó a Calli a la cabaña y le reveló todo el proceso para obtener el poder de la fruta del diablo. Inicialmente, Calli frunció el ceño con una expresión que decía: «¿Te golpeaste la cabeza?», e incluso extendió la mano para arrastrar a Roque hacia el curandero del pueblo.
hasta que Roque se convirtió en un rayo ante sus ojos. En ese instante, la luz eléctrica iluminó la habitación y un trueno resonó en el tejado. Kaji se quedó allí parado como un pollo de madera, con la boca abierta en forma de O, incapaz de pronunciar una frase completa durante un buen rato. Durante los 2 años siguientes, Roque trabajó frenéticamente para desarrollar el poder de la fruta Rumble Rumble. Combinando inspiraciones del anime, el cultivo y la fantasía de su vida pasada, construyó su propio sistema de entrenamiento. Utilizó rayos para fortalecer su cuerpo, aumentando así su poder físico. Utilizó corrientes eléctricas para estimular sus músculos, acelerando su velocidad de reacción. Utilizó ondas electromagnéticas para potenciar su haki de observación, convirtiéndolo en un radar electromagnético, lo que hizo que su percepción fuera tan precisa como la de un dios que observa la Tierra desde lo alto. Mientras lo deseara, nada en la mitad de la isla del cielo escapaba a su percepción. Un niño robando fruta, cazadores discutiendo sobre la guardia nocturna del día siguiente, o incluso discusiones en aldeas pequeñas y lejanas. Todo se veía con total claridad. El prototipo del haki de armamento también se desarrolló mediante un constante método de ensayo y error, utilizando rayos para estimular la piel y los músculos y crear un endurecimiento. Él forjó un camino hacia la fortaleza que le pertenecía enteramente. Cuando sintió que era el momento oportuno, Roque hizo gala de sus habilidades en el centro de la aldea. Al abrir la palma de la mano, un verdadero rayo surgió en el cielo, con un brillo 3 veces mayor que el del rayo que había caído sobre la selva aquel día. Todo el pueblo se desplomó aterrorizado, creyendo que Roque era un dios descendido a la tierra, y comenzaron a postrarse en señal de adoración. Si Kaji no hubiera rugido para detenerlos y el viejo jefe no se hubiera apresurado a explicarles, probablemente la puerta de Roque habría estado repleta de ofrendas al día siguiente. Aún así, los aldeanos consideraban su habilidad como un don divino y lo veían como el guardián de Vilca. Roque no era tacaño. Durante esos 2 años, a menudo utilizaba corrientes eléctricas débiles para purificar los cuerpos y fortalecer la constitución de los aldeanos. Al usar electricidad para estimular los músculos, fortalecer el corazón y estabilizar el flujo sanguíneo, la condición física de toda la aldea mejoró significativamente. Las bestias de las nubes de alas blancas, que antes requerían más de una docena de cazadores adultos, ahora podían ser abatidas fácilmente por 3 o 5 jóvenes. La caza se simplificó y la comida se volvió más abundante. La admiración y el respeto de los aldeanos hacia Roque pasaron gradualmente de un miedo casi divino a una confianza casi familiar. 2 años después, por la noche. La luz de la luna se derramaba sobre los tejados de madera de nubes, y el pueblo quedó en silencio. Kaji llevó a Roque a la habitación del jefe. El viejo jefe estaba organizando antiguos registros de la marcación tonal. Al oír pasos, levantó la vista con cierta confusión. ¿Kaji? ¿Roque? ¿Qué está pasando tan tarde? Kaji abrió la boca, pero no sabía cómo empezar. Roque fue directo al grano. Abuelo jefe, en realidad, el país de Dios existe de verdad. Charla. El personal se dejó caer al suelo. Capítulo 5. Recuerdos de la Tierra de Dios, parte primero. El tiempo transcurrió tranquilamente, y el año llegó al año marítimo 1480. Patio superior, Isla de Dios. El trono principal del santuario. Una luz dorada y blanca descendía a raudales desde las ventanas en forma de nube de la cúpula, iluminando toda la sala. 7 enormes pilares de nube sostenían este solemne espacio como milagros divinos, mientras guerreros permanecían de pie en filas ordenadas a ambos lados, silenciosos y severos. En el trono central, un joven de cabello negro estaba sentado con una mano apoyada en la frente. Tenía el ceño ligeramente fruncido y una expresión sumamente compleja. A los 16 años, Roque, el actual dios de Esquipia, se cuestionaba profundamente su vida. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación? Transición de flashback. La pantalla se desvanece en un fragmento de memoria. Todo comenzó cuando le dijo al viejo jefe de la aldea: la tierra de Dios es real. El viejo jefe casi se atraganta en el acto, a punto de romper su bastón de nubes. Roque continuó explicando. Lo descubrí mientras practicaba el uso del rayo para mejorar mi haki de observación. Cuando amplié el alcance para cubrir toda la isla, lo encontré justo, antes de que pudiera terminar. Las expresiones del viejo jefe y de Kaji se congelaron. Miraron a Roque en silencio, sin poder articular palabra. ¿Estás diciendo que sabes lo que está haciendo todo el mundo en toda la isla? Al ver esto, Roque gritó apresuradamente. No estaba espiando los asuntos privados de nadie. De verdad que no.
De hecho, realmente no tenía ningún interés en escuchar esas cosas. Ya un año antes, bajo la influencia de Roque, el destino de toda la isla de Birka había sido completamente reescrito. Después de que las demás tribus de Birka presenciaran cómo Roque invocaba casualmente un rayo para convertir a una bestia de nubes en carbón, la misma escena se repitió en todas partes. Con un chasquido, todos cayeron de rodillas. Ha descendido un dios. El emperador del trueno enviado del cielo. Oh Dios, por favor, acéptanos. Roque se sobresaltó y gritó. No soy un dios. Los aldeanos asintieron de inmediato como gallinas picoteando arroz. Entendido, entendido. No eres un dios, pero debes ser un ser enviado por los dioses para protegernos. Roque. No pudo ganar la discusión en absoluto. Pero en aras de su gran plan, simplemente dejó de preocuparse por ello. Así, bajo su liderazgo, todas las aldeas de Birka se integraron rápidamente, formando una alianza de las Islas del Cielo unificada. Roque fue más allá, transmitiendo sus conocimientos a los artesanos de Ski Island e iniciando una revolución tecnológica de Ski Island sin precedentes. Combinando las especialidades locales diversos tipos de esferas únicas, Roque diseñó una serie de ingeniosas creaciones tecnológicas. Motocicletas Cloud sea impulsadas por diales de calor, surcando la niebla como relámpagos plateados. Naves a reacción flame dial, a las que los aldeanos llamaban las vasos divinos del emperador del trueno. El dial de impacto aceleró las alas de nube, otorgando a los guerreros de la isla del cielo la breve capacidad de volar. Rechazar armaduras dial, rifles wind dial, comunicadores tone dial y más, llevando a toda la isla de una tribu primitiva a una civilización semitecnológica. Los artesanos se emocionaron hasta las lágrimas bajo la guía de Roque. Nunca imaginaron que dials pudiera usarse a esta manera. Toda la isla del cielo comenzó a precipitarse por el camino del desarrollo tecnológico a una velocidad más exagerada que la de todas las épocas registradas juntas. Los artesanos lo rodeaban a diario, deseando poder abrirle la mente para ver de dónde provenían todas esas ideas mágicas. De vuelta al presente, Roque estaba sentado en el trono, mirando a los guerreros que permanecían solemnemente de pie debajo, y no pudo evitar soltar un largo suspiro. Originalmente solo quería aumentar mi fuerza y mejorar el nivel de vida de todos, ¿cómo es que ahora incluso el santuario me pertenece? Mientras se frotaba las sienes, los recuerdos seguían aflorando. Continúa la inserción de memoria. Esa noche, cuando pronunció las palabras. El país de Dios es real. Los ojos del viejo jefe casi se le salieron de las órbitas, y estaba tan emocionado que apenas podía mantenerse en pie. La respiración de Calle se hizo pesada, como si de repente hubiera rejuvenecido 10 años. Habían esperado este día, durante décadas. Roque. Llévanos a ver la verdadera tierra de Dios. La voz del jefe temblaba. Aunque Calle solía ser silencioso, no pudo evitar apretar los puños. Yo, también quiero verlo. Roque originalmente quería decir aún no es el momento, pero al verlos a ambos tan conmovidos que tenían los ojos rojos, finalmente asintió. Está bien. Los llevaré a ver el verdadero país de Dios. En ese instante, los habitantes de toda la isla de Birka estallaron de júbilo. Leyendas que abarcaban décadas, incluso siglos, estaban a punto de revelar su verdad. Así, al día siguiente, más de una docena de naves a reacción flame dial zarparon en una gran formación. Cuando la flota atravesó el espeso mar blanco y ascendió al verdadero país de Dios 10.000 metros más arriba, todos los habitantes del pueblo de Birka quedaron atónitos. Pensaban que verían palacios divinos, legiones de ángeles y un resplandor sagrado, en cambio, lo que encontraron ante sus ojos fue un campo de batalla caótico y explosivo. El mar blanco se abrió como dos mundos que chocaban. A un lado estaban los nativos de la isla del cielo, ataviados con armaduras de nubes y empuñando lanzas. Un joven caballero lideraba la carga en primera línea, haciendo retroceder a los enemigos con inmensa valentía. Del otro lado se encontraba un grupo de guerreros Shandia con piel bronceada y músculos esculpidos como la piedra. Vestían pantalones cortos de piel de animal, con el torso desnudo y los músculos abultados como rocas mientras luchaban con la sangre hirviendo. Las flechas volaban, las lanzas de nubes rugían y los gritos de batalla rasgaban el cielo. Era la época de la guerra territorial entre los nativos de la isla del cielo y los habitantes originales de Jaya. ¿El verdadero país de Dios? Más bien era el país del caos. Al ver esto, el viejo jefe se quedó paralizado en la cubierta de la nave voladora. ¿Qué significa esto? Calle frunció ligeramente el ceño. Roque, ¿ya sabías esto? Roque se encogió de hombros.
Bueno, era así cuando volé por aquí antes, en el segundo siguiente, todo su cuerpo se disipó en un relámpago que se elevó hacia el cielo. Solo su voz resonó en la flota. Haré que se detengan primero, en el campo de batalla, los guerreros de la Isla del Cielo y los valientes de Shandia se enfrentaron en una feroz batalla. Una versión más joven de Ganfall rugió. Todos ustedes, retrocedan. El jefe Shandia rugió en respuesta. Por la gloria de nuestros antepasados. La sed de sangre de ambos bandos se cernía sobre el viento. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes en el campo de batalla. No provenía del enemigo, sino de las profundidades del cielo, un poder irresistible. ZZT boom. Un pilar de relámpagos de más de 10 metros de ancho cayó desde las nubes. La luz atravesó el campo de batalla y el estruendo del trueno entumeció los tímpanos de todos. Se desató una poderosa tormenta que, al instante, hizo retroceder a los guerreros de ambos bandos más de una docena de metros. Milagrosamente, nadie resultó herido. El pilar de relámpagos se disipó. Un joven emergió lentamente de la luz menguante, flotando en el centro del campo de batalla, observando a ambos ejércitos. Su cabello negro se balanceaba ligeramente, un relámpago blanco dorado se enroscaba alrededor de su cuerpo y sus ojos destellaban con una luz atronadora capaz de penetrar el alma, como si un dios del trueno hubiera descendido. El campo de batalla quedó sumido en un silencio sepulcral. Los nativos de la Isla del Cielo y los shandianos se paralizaron al mismo tiempo. Jamás habían experimentado tal presión ni tal poder. Las pupilas del joven Ganfall temblaron violentamente. Esto es. Los guerreros Shandia apretaron con más fuerza sus armas, mientras un sudor frío les corría por la frente. Esta aura es demasiado aterradora, envuelto en relámpagos. Roque miró hacia abajo, a la multitud. Abrió los ojos ligeramente, con una voz tranquila pero innegable. Esta guerra termina ahora. Bajo el vasto cielo, nadie se atrevía a moverse. Capítulo 6. Recuerdos de la Tierra de Dios, parte segundo. El polvo y el humo en el suelo se arremolinaban y se elevaban, y los rugidos del campo de batalla fueron engullidos gradualmente por el silencio. El jefe Shandia y el joven Ganfall se incorporaron lentamente desde donde habían caído. Antes incluso de poder sacudirse la tierra y los escombros de sus cuerpos, quedaron atónitos ante la visión que se extendía por el cielo. Una figura joven, envuelta en relámpagos, flotaba en lo alto del aire. Arcos eléctricos recorrían su cuerpo, haciéndolo parecer un juez descendido de las cortes celestiales, con los ojos brillando con una brillantez que hacía temblar el corazón. Este es Dios. Al menos, lo parecía. Los dos líderes contuvieron la respiración casi al mismo tiempo. El jefe de Shandia fue el primero en volver a la realidad. Recogió su lanza caída, la apuntó hacia Ganfall y habló con voz ronca y furiosa. Oh, gran Dios del trueno celestial. Estos invasores de la Isla del Cielo se apoderaron de nuestra tierra. Profanaron la leyenda de Noland y nuestro honor ancestral, que nosotros, los shandianos, hemos protegido durante generaciones. Nuestro clan ha resistido durante cientos de años solo para recuperar nuestro hogar. Su voz era como un tambor de guerra que perforaba el aire, cada palabra cargada con el peso de sangre y lágrimas. Los ojos de los guerreros Shandia se tornaron rojos uno tras otro, y respiraciones airadas resonaron entre la multitud. Mientras tanto, el joven Ganfall ya rebosaba de ganas de luchar. En aquel entonces, distaba mucho del dios pacífico y benevolente en el que se convertiría en el futuro. Más bien, se parecía a un joven rey de una isla flotante, impetuoso y lleno de vigor. Enfurecido por las acusaciones del jefe de Shandia, respondió con furia. Ustedes, los shandianos. Siempre hablando de su tierra. Pero la Isla de Dios fue claramente descubierta y cultivada primero por nuestros antepasados como Tierra Santa. Ustedes son los intrusos irracionales. El aire en el campo de batalla se volvió repentinamente sofocante. Los shandianos apretaron sus armas con más fuerza, su sed de batalla se encendió por completo. Las lanzas de impacto de los guerreros de la Isla del Cielo comenzaron a cargarse, una luz azul brotando de las puntas de sus hojas. Tras un siglo de odio, los dos clanes ya no podían soportarlo. Los líderes se enfrentaron con dureza, y los nervios de los guerreros se tensaron hasta el punto del dolor. Estaban a un paso, a un suspiro de que la batalla estallara una vez más. Justo en este momento. ZZT. Un rayo estalló repentinamente entre los dos líderes. Roque descendió al suelo como un trueno celestial. Extendiendo ambas manos, las presionó con indiferencia sobre las cabezas del jefe Shandia y Ganfall. El movimiento era informal, pero conllevaba una represión absoluta.
Ustedes dos, su tono era relajado, como si estuviera dando una charla a niños que se estaban peleando. Cálmate un poco. El jefe de Shandia. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre, Gunfire. Tú, suéltame. Ambos lucharon con todas sus fuerzas, sus músculos se tensaron y sus venas se reventaron, solo para descubrir con horror, por mucho que se esforzaran, sus cuerpos no podían moverse ni un solo milímetro. Guerreros Shandia. El jefe fue sometido con una sola mano. Guerreros de la Isla del Cielo. Ni siquiera el líder puede moverse, ¿quién es exactamente? La conmoción y el miedo se extendieron rápidamente entre los dos clanes. En ese preciso instante, los dos líderes fueron presionados y reprimidos por Roque. Bum bum bum. Un rugido ensordecedor de motor resonó desde las profundidades del horizonte. Todos alzaron la vista inconscientemente. Muy por encima del cielo, más de una docena de naves voladoras de diseño desconocido, que destellaban con poderosas líneas rúnicas, habían aparecido en algún punto desconocido. Los escapes del Flame Dial escupían fuego constante, lo que permitía a estas naves formar una formación ordenada, como una flota de un reino divino, flotando majestuosamente sobre el campo de batalla. Una columna de humo blanco azulado se elevaba desde los flancos de los barcos, con un aspecto misterioso e impactante. Los guerreros Shandia cerraron los ojos de golpe, conmocionados. ¿Qué clase de monstruos son estos? Los guerreros de la Isla del Cielo apretaron con más fuerza sus lanzas. Es una fuerza desconocida. Ni los nativos de la Isla del Cielo ni los Shandianos habían visto jamás naves de este nivel tecnológico. La existencia de estas naves voladoras destrozó por completo su concepto de civilización. Roque soltó ligeramente las manos. Los dos hombres que habían sido inmovilizados se retiraron inmediatamente a sus respectivos campamentos, mirando con recelo a Roque y a toda la flota divina que se encontraba detrás de él. Los guerreros de ambos clanes entraron simultáneamente en estado de máxima alerta. Sin embargo, en ese momento, Roque simplemente levantó la mano ligeramente, y un relámpago recorrió suavemente su brazo. Se cernía sobre el campo de batalla, con el trueno resonando a sus espaldas, mientras la docena de navíos flotaban silenciosamente tras él como sirvientes de un trono divino. Sonrió levemente. Está bien, déjame, un relámpago se concentró en sus ojos, y su voz se volvió de repente clara y resuelta. Resolver este malentendido que ha persistido durante cientos de años. Bajo el mando de Roque, las naves voladoras atravesaron las capas de niebla del mar blanco como feroces bestias, navegando a gran velocidad hacia Shandora. Dispuso que dos embarcaciones transportaran a los guerreros de la Isla del Cielo, liderados por Gunfire, y al jefe de Shandia junto con sus aún furiosos guerreros de Shandia. Los dos grupos se miraron fijamente a través de la niebla, con recelo, fastidio e inquietud. Los barcos navegaron sin contratiempos, situándolos por primera vez ante un milagro tecnológico desconocido, y el fuego de la guerra en sus corazones fue reemplazado gradualmente por la conmoción. Hasta que realmente llegaron allí. La tierra dorada Shandora. Cuando las naves voladoras aterrizaron lentamente, la visión que tenían ante sí dejó a todos sin aliento. Lo que vieron no era una ruina. No era una ciudad desierta. En cambio, era una capital dorada que seguía siendo increíblemente gloriosa a pesar de haber soportado cientos de años de viento y heladas. Las murallas doradas de la ciudad reflejaban un resplandor intenso entre las nubes, y árboles gigantes envolvían los imponentes pilares dorados, como si custodiaran un antiguo mito. Las estatuas doradas que se alzaban al borde del camino estaban cubiertas desde hacía mucho tiempo por las huellas del paso del tiempo, pero seguían siendo majestuosas, solemnes e inviolables. Las pupilas de los guerreros Shandia se dilataron. Señalando hacia adelante, sus voces temblaron hasta volverse irreconocibles. Eso es, la ciudad dorada. Es verdad, es todo verdad. En ese instante, la respiración de innumerables shandianos se solidificó en sus pechos. La gran tierra ancestral de la tierra dorada de las leyendas, estaba realmente, aquí mismo en el cielo. Justo en ese momento, Roque apareció rápidamente frente a la campana dorada. Alzó el puño, del que fluía un rayo, con la mirada firme. En el siguiente segundo, la gigantesca campana fue golpeada violentamente por un trueno, y el estruendo resonó en el aire. Ondas sonoras doradas se propagaron desde el centro de Shandora, recorriendo toda la Isla del Cielo como una marea, penetrando el mar blanco y dispersándose en el cielo a 10.000 metros de altura. Toda la Isla del Cielo tembló a causa de ello. Era ensordecedor, pero incomparablemente magnífico.
En ese momento, sentí como si incluso el tiempo se hubiera detenido. Para los shandianos, este no era un simple toque de campana. Ese fue el sonido de la demostración del honor de sus antepasados. La leyenda de Nolan, que había sido objeto de burla por parte de la gente de la Isla del Cielo durante 400 años, la Tierra Dorada que la historia había distorsionado hasta convertirla en un sueño, en ese momento, se la reveló de la manera más impactante. Nolan no mintió. Calgara no estaba enfadada. La Tierra Dorada es real, y su patria está aquí mismo. Los shandianos cayeron de rodillas uno a uno, y sus lágrimas se derramaron sobre la hierba de las nubes. Espíritus ancestrales, hemos vuelto, nuestra patria, está verdaderamente en el cielo. Cientos de años de amargura, ira, resentimiento y persistencia, todo ello quedó demostrado en este momento. Para los habitantes de la Isla del Cielo, la Isla de Dios siempre había sido su tierra sagrada. Pero cuando sonó la campana dorada, finalmente comprendieron la verdad. Esta tierra pertenecía originalmente a los shandianos. Eran ellos quienes, sin saberlo, se habían apropiado de las tierras ancestrales de otros. La tierra santa de la que tanto se enorgullecían se construyó sobre el dolor ajeno. Los ojos de Ganfall temblaron, y la mano que sujetaba la lanza finalmente se aflojó. Así pues, el punto de partida de la guerra fue realmente que nos apropiamos de sus tierras ancestrales. Los guerreros de la Isla del Cielo bajaron lentamente sus armas, y por primera vez en sus ojos se reflejaron vergüenza y reverencia. El tañido de la campana les permitió ver con claridad la verdad de la historia, comprendiendo la perseverancia y el dolor de los guerreros de Shandia. El eco de la campana dorada no solo disipó el malentendido, sino que acabó con un siglo de odio. Fue un sonido de paz que permitió a ambos clanes comprender el dolor y la perseverancia del otro. Fue el tañido de una campana lo que redimió sus agravios. Fue el primer puente que permitió a los dos clanes dialogar de verdad. A medida que las ondas sonoras se desvanecían, las espadas y lanzas en el campo de batalla fueron arriadas. Ganfall bajó la cabeza y suspiró, diciendo con sinceridad: la gente de la Isla del Cielo, te debe una disculpa sincera. Por lo que luchamos fue, en efecto, por tu casa. El jefe de Shandia apretó el puño contra su pecho y dijo con voz grave: nosotros, los Shandia, estamos dispuestos a aceptar su sinceridad. Que la guerra termine a partir de este momento. El odio terminó en ese momento, y ambas partes finalmente pusieron fin a una sangrienta enemistad que había durado siglos. Y Roque, suspendido en el aire, observaba todo aquello, con un relámpago brillando en lo profundo de sus ojos. Capítulo 7. Recuerdos de la Tierra de Dios, fin. Durante los siguientes 4 años, la Isla del Cielo dio la bienvenida a una nueva era bendecida por el destino. Ya no se oían los estruendos de la guerra, ni quedaba un siglo de derramamiento de sangre y resentimiento. En su lugar, surgió una integración, un renacimiento y un progreso vertiginoso sin precedentes. Los nativos de la Isla del Cielo y los guerreros Shandia, que en otro tiempo se habían considerado enemigos mortales, ahora estaban hombro con hombro, cargando piedras gigantes para reparar la antigua ciudad. Intercambiaban técnicas de combate bajo los árboles gigantes, e incluso bailaban alrededor de la misma hoguera durante las fiestas de la cosecha. Los shandianos finalmente pudieron regresar a su tierra ancestral abiertamente y con dignidad, sin necesidad de acercarse a las ruinas de Shandora con armas y odio. Los nativos de la Isla del Cielo también admitieron de todo corazón, por primera vez, que la Isla de Dios no era su tierra santa exclusiva, sino la patria de la que el clan Shandia había sido desplazado durante siglos. Durante estos 4 años, un nombre que había permanecido en silencio durante mucho tiempo volvió a resonar en el mar de nubes. Isla Jaya. Bajo el mandato de Roque, todos aceptaron este nombre, antes olvidado, porque no solo simbolizaba la verdadera propiedad de la tierra, sino también el futuro compartido de ambas naciones. Más tarde, cuando los habitantes de la isla de Birka se unieron, el cielo de Jaya pareció abrir una grieta que conducía al futuro. Trajeron una revolución tecnológica. El conocimiento derivado de los recuerdos de Roque, junto con los recursos únicos del dial de la Isla del Cielo, hacía que toda la isla pareciera haber entrado en otra era. Las naves voladoras surcaban el mar de nubes. Las alas de nube permitían a los guerreros planear y patrullar sobre los bosques. Los diales de comunicación impulsados por truenos permitían que las noticias se extendieran por toda la isla en segundos. La armadura del dial de rechazo duplicaba la defensa de los guerreros. Hornos Ead dial, bombas Wind dial, purificadores alimentados por truenos. En tan solo 4 cortos años, la isla de Jaya se transformó de una tribu primitiva en una ciudad moderna en las alturas. Los habitantes de Shand sintieron el poder de la civilización por primera vez.
Los nativos de la Isla del Cielo se dieron cuenta por primera vez de que la tecnología podía cambiar vidas. Y la gente de Birka se enorgulleció de que su conocimiento fuera respetado en toda la isla. Los niños corrían por calles de nubes limpias, naves voladoras surcaban el horizonte y las risas de las tres tribus resonaban bajo los árboles gigantes. Con el paso del tiempo, se fue forjando gradualmente un entendimiento común entre las tres tribus. Roque no era solo un símbolo de poder, sino el verdadero artífice de la paz. Sin él, no habría paz entre las tres tribus. Sin él, no habría habido revolución tecnológica dial. Sin él, esta tierra estaría sumida para siempre en el odio y la incomprensión. Así, al final del tercer año, bajo el resplandor de la campana dorada, los representantes de las tres tribus declararon: que Roque se convierta en el verdadero dios de la tierra de Dios. Los shandianos lo llamaban el gran benefactor del trueno. Los nativos de la Isla del Cielo lo llamaban el verdadero señor del cielo. Los habitantes de la isla de Birka lo llamaban el niño divino que cambió el destino. En un principio, Roque quiso negarse, pero cuando vio la confianza y la esperanza reflejadas en decenas de miles de ojos, lo comprendió. Una nueva era necesitaba un representante, y también necesitaba un guardián. Entonces, asintió. Ese día, toda la isla de Jaya estalló de alegría. Decenas de miles de personas de las tres tribus se congregaron ante la campana dorada, y un relámpago cayó del cielo, iluminando la joven figura. Emperador del trueno, guardián del país de los dioses Roque, gobernante conjunto de las tres tribus. La proclamación resonó en todo el mar de nubes. A partir de entonces, siempre que las naves voladoras surcaban el mar de nubes, un arco plateado y blanco de relámpagos cruzaba el cielo. Cuando los hijos de Shandia rezaban ante el altar, miraban en silencio al joven que, sin parecerse a un dios, lo superaba. Siempre que los guerreros de la Isla del Cielo patrullaban la frontera, no podían evitar contemplar el alto cielo. Siempre había allí un relámpago que parpadeaba silenciosamente, vigilando toda la Isla del Cielo. En el fondo, todos lo sabían perfectamente. Era aquel joven vestido de trueno quien había estado custodiando silenciosamente este reino a 10.000 metros de altura. La sala principal del santuario era silenciosa y solemne, y la luz que entraba por las ventanas en forma de nube parecía bañar a Roque en un tenue resplandor dorado. El joven cerró los ojos, tras haber concluido su largo viaje por el camino de los recuerdos. Cuando los volvió a abrir, ya era el dios elegido por todas las tribus de la Isla del Cielo. Roque exhaló lentamente, golpeó el reposabrazos y murmuró para sí mismo: un rey de 16 años, y con toda la población sometida a un entrenamiento de alta intensidad estimulado por los Thunder Dials, sumado a vivir todo el año en un entorno de aire enrarecido a 10.000 metros de altura, cada uno es más capaz de luchar que el anterior. Levantó las cejas, con un aire algo orgulloso. Su físico es mucho mejor que el de esos supuestos piratas de abajo, ¿verdad? ¿No es esta la legendaria una nación de soldados? Roque se acarició la barbilla, pensando por un momento. Viéndolo así, he logrado fácilmente el objetivo que Sir Crocodile no pudo alcanzar en toda su vida. Establecer una nación militarizada e increíblemente poderosa. Al pensar en cómo aquel cocodrilo del desierto había sido derrotado miserablemente por la protección argumental del protagonista en su vida pasada, no pudo evitar reírse entre dientes. Las dos filas de guardias que se encontraban más abajo se habían acostumbrado hacía tiempo al carácter informal y hablador de su dios, y no pudieron evitar reírse entre ellos. El señor dios del trueno está hablando consigo mismo otra vez. Esta voz me resulta muy familiar y reconfortante. Pero, con solo estar ahí sentado ya da escalofríos. Esta presión no parece propia de una chica de 16 años. Las orejas de Roque se movieron y su rostro se puso ligeramente rojo. Oigan. Los oigo. Los guardias miraron inmediatamente hacia otro lado con rostro impasible. No dijimos nada. Roque suspiró con impotencia y alzó la mano. Un delicado arco de relámpagos surgió suavemente de la punta de sus dedos. Tras dominar por completo el poder de la fruta rumble rumble, Roque se había transformado silenciosamente en un rayo para descender al mundo inferior, 10.000 metros más abajo, investigando el verdadero mundo. Aquello era un reino completamente diferente al de la Isla del Cielo. El verdadero cielo azul ya no estaba bloqueado por el mar blanco blanco. El vasto e ilimitado océano levantaba brisas marinas saladas. Los puertos estaban repletos de multitudes y gritos continuos. El aroma de la tierra, los deseos humanos y las ambiciones se mezclaban y arremolinaban. Y lo más importante,
Basándose en su omnipresente percepción eléctrica, Roque reconstruyó un dato crucial a partir de información, rumores y las palabras de la gente. La época en la que residía era precisamente el año marítimo 1480. Una época antigua, verdaderamente caótica y gloriosa, donde los fuertes se alzaron juntos. Los piratas de las rocas gobernaban mediante el miedo, haciendo temblar los grandes mares ante ellos. Shaki, el gran tesoro de los piratas, acababa de retirarse del mundo pirata y se preparaba para abrir un bar en la isla pirata, Fuyaleat. Los dragones celestiales eran extravagantes y brutales, y trataban al mundo como si fuera su juguete. Las fuerzas de la armada y de los piratas fluctuaban, y el orden mundial se tambaleaba al borde del colapso. Surgieron numerosas figuras poderosas, una constelación de estrellas, cada una de ellas una figura grandiosa capaz de sacudir la época. Y lo más importante. Esto ocurrió exactamente 4 años antes del incidente del Valle de Dios que conmocionaría al mundo. El relámpago que brotaba de las yemas de los dedos de Roque se agitaba, pulsando rítmicamente como un latido. En lo más profundo de su pecho, la inquietud y la naturaleza salvaje que habían permanecido ocultas tras una vida apacible durante tanto tiempo despertaron gradualmente. La vieja era, poderosos centros de poder por doquier, caos como una marea creciente, curvó los labios en una sonrisa de entusiasmo. ¡Qué época tan fascinante! Roque se levantó de su trono divino y bajó lentamente los escalones. El viento de las nubes de gran altitud se colaba por las ventanas, agitando su cabello negro, su capa y los arcos eléctricos en una danza sincronizada. Alzó la vista, contemplando el profundo e infinito cielo azul que se extendía más allá de la ventana entre las nubes. Bajo ese cielo se extendía el magnífico mar, escenario donde innumerables leyendas nacieron y cayeron. Un destello incontenible y penetrante brilló en sus ojos. Rocas, Garp, Roger, y esos grandes piratas que están a punto de escandalizar al mundo, se oyó una leve risita, como el retumbo sordo que precede a un trueno. Permítanme, a mí, este dios del trueno, presenciar personalmente las tormentas de la vieja era. Extendió la mano, y una bola de relámpagos tan pura que deslumbraba se concentró silenciosamente en su palma. La luz era como el amanecer, reflejando todo el santuario en un tono blanco plateado. Era el momento. Al mundo inferior. Capítulo 8. El dios del trueno desciende. 10.000 metros de altura. Las capas de nubes se desgarraron formando largas franjas blancas. Una sombra negra caía en picado a gran velocidad en una postura extraña, con la cabeza gacha y los brazos cruzados. Este no era otro que Roque, el dios del trueno, obligado a entrar en una versión de caída libre menos de medio día después de haber salido de casa. El vendaval rugía furiosamente en sus oídos, pero él parecía como si estuviera tumbado en una hamaca tomando el sol, con el rostro sumido en un silencio absoluto. Acabo de decir voy a dar un paseo, y casi todo el país de Dios se desata una guerra civil justo delante de mí solo para impedirme irme. Los recuerdos fugaces que le venían a la mente hicieron que sus labios se contrajeran. Ganfall se aferró con fuerza a su pierna como un niño testarudo. Oh, Dios mío. No puedes ir al mundo inferior. Es muy peligroso allí abajo. El jefe de Shandia fue aún más exagerado, rodeando con sus brazos la cintura de Roque. Nuestro clan Shandia acaba de empezar a tener una buena vida. No nos abandones bajo ningún concepto. Esa escena fue más intensa que una crisis de rehenes que involucra el tesoro real de una nación. Al final, fueron Kyle y el viejo jefe quienes hablaron simultáneamente, portando la singular ternura y autoridad de los ancianos. El chico quiere labrarse su propio camino, así que déjenlo ir. Pero recuerda volver a casa a menudo de visita. Toda la isla asintió inmediatamente al unísono. Bien. Vuelvan a casa a menudo. Deben volver a casa a menudo. Roque se cuestionó su vida en ese mismo instante. ¿Me voy de aventura o me van a casar? El viento salvaje alborotó su cabello negro, y él puso los ojos en blanco en el aire mientras estaba cabeza abajo. Aún así, no creía que mi padre, ese cabeza hueca, pudiera realmente dejar entrar a alguien en su corazón. Mientras lo pensaba, frunció el ceño de nuevo. Antes percibía claramente que sus sentimientos por mi padre eran genuinos, pero ¿por qué? ¿Por qué he olvidado su nombre? Intentó recordarlo con todas sus fuerzas, pero no logró recordarlo en absoluto. Olvídalo, olvídalo. Ya lo resolveré después. Durante su rápido descenso, la superficie del mar se acercaba cada vez más, y la luz del sol se reflejaba en la llanura oceánica como innumerables escamas doradas brillantes. Roque se cruzó de brazos y comenzó a planificar formalmente su ruta de viaje.
El destino final fue seleccionado con mucha antelación, pero antes de eso, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Simplemente vagaré sin rumbo por los mares de la vieja era. Después de todo, con mi velocidad actual, en esta época casi no hay gente que pueda alcanzarme. Si no puedo vencerlos, siempre puedo huir. Tarareó suavemente. El tío Kizaru probablemente todavía esté holgazaneando por ahí, ni siquiera lleva puesto el uniforme de la marina todavía. Mientras planeaba tranquilamente su futuro, su visión periférica captó de repente la sombra de un enorme barco en el mar. No era un barco cualquiera. El casco era gigantesco, y la proa era impulsada hacia adelante por dos enormes serpientes marinas. La cubierta estaba repleta de bellas figuras femeninas, y una bandera pirata marrón ondeaba en la vela. Las pupilas de Roque se cerraron de golpe. En el segundo siguiente, las comisuras de sus labios se curvaron lentamente formando un arco significativo. Menuda coincidencia. El viento marino aullaba y las olas se movían como dragones blancos. En esta vasta extensión de mar embravecido, un magnífico buque de guerra remolcado por dos gigantescas serpientes marinas surcaba la ruta marítima con una presión inmensa, moviéndose como una enorme sombra que se deslizaba. Se trataba nada menos que de la tripulación pirata femenina más popular, misteriosa y peligrosa de la vieja época. Los piratas Kuja. La cubierta estaba repleta de ágiles y seductoras guerreras, y en la proa, dos figuras de innegable encanto se encontraban una al lado de la otra. Una de ellas era delgada, con un aura fría y orgullosa. Su cabello negro y liso se ondulaba ligeramente en las puntas y llevaba pendientes de aro con forma de serpiente. Su frente estaba ligeramente fruncida. Toritoma. La otra estaba apoyada a medias en la barandilla del barco, en una postura perezosa pero inconfundible, con un cigarrillo entre los labios y sus delgados dedos sujetando ligeramente la pipa, irradiando pura elegancia. El gran tesoro de los piratas Shaki. El futuro propietario del bar de estafas más famoso del mundo seguía siendo, en ese momento, la figura central de esta tripulación pirata. Toritomas mordió el labio, incapaz de resistir la tentación de confirmar una vez más. Señorita Shaki, ¿ha tomado una decisión definitiva? Shaki exhaló una bocanada de humo púrpura, con los ojos entrecerrados, en un tono casual pero firme. Ya lo he decidido. Me desentiendo de todo esto y pongo fin a mi carrera de pirata. Las guerreras Kuja que estaban detrás de ella estallaron al instante. Señorita Shaki. Por favor, no. No podemos soportar dejarte ir. Capitán, no se vaya. Uaa. Nuestra fe se ha ido. La escena parecía un multitudinario funeral de despedida. Toritoma se frotó las sienes, pero mantuvo su motivo para preguntar. Entonces, ¿a dónde piensas ir? Últimamente, los marines se han vuelto cada vez más frenéticos, capturando gente sin importar si son piratas o no. Si te los encuentras, Shaki hizo girar ligeramente su cigarrillo, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa y encantadora. Sobre eso, ya lo he pensado bien. Miró a lo lejos, con un tono relajado. Planeo ir a la isla pirata, Fuyalead. El corazón de Toritoma se encogió. Isla pirata. ¿No es ese, el territorio de los piratas de las rocas? La sonrisa de Shaki permaneció inalterable. Tranquilos, nada saldrá mal. Toritoma gritó. Estamos hablando de Rox. El monstruo más loco del mundo. Shaki agitó la mano ligeramente, como si apartara la brisa marina. En cualquier caso, ya lo he decidido. Dejo a los piratas Kuja en tus manos. Justo cuando Toritoma quería seguir discutiendo, Shaki se quedó paralizado de repente. Sus instintos de combate se activaron violentamente, y sintió como si una mano invisible le apretara el corazón. Peligro. Un aura de peligro extremo. Giró la cabeza bruscamente. Toritoma captó rápidamente el repentino cambio de dirección de Shaki e inmediatamente siguió su mirada hacia el cielo. Al segundo siguiente, las pupilas de ambas mujeres temblaron violentamente. Muy arriba en el cielo, las nubes fueron desgarradas brutalmente por un rayo blanco azulado. En el centro exacto de aquella grieta iluminada por luz eléctrica, se alzaba una figura alta y erguida, con el pelo negro al viento. Parecía como si caminara sobre el vacío, completamente desprendido. Con más de 2 metros de altura, sus músculos perfectamente definidos apenas se vislumbraban. Arcos eléctricos destellaban y se enroscaban a su alrededor, reflejando todo el cielo en un resplandor plateado. Sus profundos ojos negros miraban hacia el mar, semejantes a los de una deidad que inspecciona la vida mortal. Todo el grupo de piratas Kuja se quedó en completo silencio al instante. Se podía oír caer un alfiler en la cubierta.
Por primera vez, una mezcla de asombro y cautela brilló en los ojos de Shaki. Esta aura, este poder, esta mirada. La voz de Toritoma tembló de asombro. Un hombre de pie en el cielo. ¿Cuál es la situación? Es usuario de una fruta del diablo. En medio de aquella quietud sepulcral, la figura bajó lentamente la cabeza, dejando ver una sonrisa perezosa y despreocupada. Entonces, levantó la mano y saludó con naturalidad. Yo tilde. Su voz era como el sordo retumbo de un trueno, pero inexplicablemente tenía un cierto encanto pícaro. ¿Puedo hacer autostop? Auge. La superficie del mar se desbordó por completo. Gritos, jadeos, armas cayendo al suelo y corazones acelerados, se desataron en una reacción en cadena a bordo del barco Kuja. La tripulación pirata femenina más peligrosa de aquella época quedó atónita en ese momento. Todo por culpa de cierto ser viviente apuesto, del nivel de un dios del trueno, que había caído del cielo. Capítulo 9. Los piratas Kuja en la cubierta del perfume Yuda. Un leve crepitar eléctrico resonó cuando Roque descendió lentamente del aire. En el instante en que sus pies tocaron las tablas de madera, el relámpago se dispersó silenciosamente a lo largo de sus tobillos, como pájaros que regresan a su nido, con delicadeza y moderación. Sin embargo, el aire a su alrededor se sentía como si soportara una presión invisible e inmensa, que se estrechaba hasta el punto de dificultar la respiración. Zas, zas, zas. Los guerreros de los piratas Kuja tensaron inmediatamente sus arcos al máximo, las puntas de las flechas vibraron con un zumbido sordo mientras apuntaban directamente al cuello, el corazón y la frente de Roque. El aire estaba cargado de intenciones asesinas. Pero Roque actuó como si no hubiera visto nada de eso, dedicando directamente una sonrisa relajada a Shaki y Toritoma. Hola. Las pestañas de Shaki se crisparon ligeramente, y todo el cuerpo de Toritoma se tensó como un arco doblado. Para potencias como ellos, que confiaban en el instinto para luchar a través de los vastos mares año tras año, su sentido del peligro jamás les engañaría. Y en este momento, el aura que irradiaba este hombre, hacía tanto frío como en las profundidades del mar. Tan opresivo como las nubes de tormenta. Tan salvaje como un gigante prehistórico. Su Aki de observación había estado gritando y haciendo sonar las alarmas continuamente desde que apareció. Pero lo que más sorprendió a las dos piratas no fue su peligrosidad ni su fuerza, sino la forma en que aquel hombre las miraba. No hubo asombro. No hubo deseo. Ni siquiera la más mínima reacción instintiva típica de un hombre que contempla una belleza incomparable. Por primera vez, en el corazón de Shaki afloró una emoción distinta a la sensación de crisis. Pura perplejidad. ¿Él realmente, no tiene absolutamente ninguna reacción ante nuestra belleza? El rostro de Toritoma, por otro lado, palideció como la ceniza. ¿Podría ser que él, sea del tipo, al que le gustan los hombres? Los guerreros Kuja que estaban detrás de ellos comentaban en voz baja. ¿Cómo es posible que no tenga ninguna reacción? ¿Ni siquiera el encanto de Lady Shaki tiene efecto? ¿Podría ser él realmente, una de esas personas? El ambiente en el lugar se tornó repentinamente extraño y peligroso. Al percibir lo que estaban pensando, varias líneas oscuras aparecieron instantáneamente en la frente de Roque, dejándolo completamente sin palabras. En el corazón de Shaki siempre residiría aquel viejo pícaro con gafas del futuro. El rey oscuro, Silvers Rayleigh. Roque no tenía ningún interés en inmiscuirse en la historia de amor de otra persona, una historia destinada a quedar grabada en la historia. ¿Y las demás mujeres? Soy el rey de la isla del cielo, ¿qué clase de belleza no he visto? Si no hubiera insistido en que aún era joven y necesitaba bajar para ganar experiencia, Cayo y Ganfall no habrían deseado nada más que traerle a todas las chicas de la isla del cielo de una sola vez, creando un harén de 3000 bellezas al estilo del dios del trueno. Al percibir la tensión de los piratas Kuja, Roque agitó la mano levemente. No se pongan tan nerviosos, no tengo intención de atacarlos. Sonrió levemente. En realidad solo estoy haciendo autostop, ya que vamos en la misma dirección. Habló con mucha sinceridad. Pero al llegar a oídos del equipo de Kuja, sonaba exactamente como una provocación. Shaki levantó lentamente la vista, exhalando una bocanada de humo púrpura, con voz gélida. Hermanito, tienes mucha confianza. ¿Sabes en qué barco estás parado? Al oír esto, Roque sonrió, una sonrisa más informal que la brisa marina, desprovista incluso de una pizca de tensión. Los piratas Kuja tilde todavía he oído un par de cosas sobre vosotros. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, la cubierta estalló en un frenesí. Eres demasiado insolente. ¿Cómo te atreves a hablarle a nuestro capitán Shaki en ese tono? Muérete.
Antes de que las palabras se desvanecieran por completo. Una guerrera Kuja rugió y soltó la cuerda de su arco. Silbido. La flecha atravesó el aire como un rayo, disparando directamente hacia el espacio entre las cejas de Roque. Las pupilas de Shaki se contrajeron bruscamente. Para. Pero ya era demasiado tarde. Estallido. La flecha dio en el blanco con precisión. Pero en el siguiente instante. La flecha entera atravesó la cabeza de Roque, dejando tras de sí arcos eléctricos al salir disparada desde delante de él. Justo antes del impacto, la cabeza de Roque se había transformado por completo en un torbellino de relámpagos azul oscuro, mientras el humo se dispersaba con el viento, antes de condensarse lentamente de nuevo en forma humana. Al ver esto, Shaki y Toritoma gritaron al unísono. Logía. Un silencio sepulcral envolvía a la cubierta. Los guerreros Kuja permanecían atónitos, con las manos aferradas a sus arcos y flechas, temblando incontrolablemente. Logía. En esta caótica era antigua, representaba la jerarquía de los emperadores del mar. Ningún debilucho podía poseer tal poder. Roque giró la cabeza sin prisa, mirando la flecha que ya había caído al mar, con un tono que denotaba cierto desdén. Suspiro, ya te lo dije, en realidad solo vine a pedir que me llevaran. A toda la tripulación de los piratas Kuja se le aceleró el corazón. Shaki dio una profunda calada a su cigarrillo, haciendo todo lo posible por estabilizar su corazón, que latía tan rápido que parecía que iba a estallar. Por primera vez, usó un tono verdaderamente serio y bajo. Hermanito, ¿quién eres exactamente? Roque soltó una risita suave, mientras el relámpago que brillaba en sus ojos saltaba silenciosamente. A mí, alzó la cabeza, mirando hacia el mar y el cielo infinitos. Solo un viajero que bajó del cielo. La escena cambió. El perfume Yuga continuó abriéndose paso entre las olas y avanzando con determinación, mientras el rocío marino estallaba en la proa, dispersando una bruma blanca en el aire. Roque estaba sentado con aire majestuoso y despreocupado justo encima de la cabeza de una de las gigantescas serpientes marinas. Este feroz rey marino, sin embargo, se comportaba con la misma serenidad que si le hubieran roto la columna vertebral. Su cuerpo estaba completamente rígido, su cola pegada a la superficie del mar, e incluso respiraba con extrema cautela. Estaba aterrorizado ante la posibilidad de recibir otra descarga de esa espantosa educación eléctrica. Frente al viento marino, la ropa y el cabello negro de Roque crujían ruidosamente. Toda la escena parecía tan relajada como la de un joven adinerado navegando en un yate privado. Le dio una palmadita en la cabeza a la serpiente marina, con un tono ligero. Buen chico, un poco más rápido. La serpiente marina se estremeció por completo. Siseo, traducción. De verdad estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No me vuelvas a sorprender. La cámara se desplazó hacia la cubierta. Shaki permanecía de pie junto a la barandilla con los brazos cruzados, Toritoma a su lado, con la mirada fija en la serpiente marina que montaba el hombre. Esa imagen era simplemente un insulto a la dignidad de sus piratas Kuja. Eran una raza famosa por domar serpientes. ¿Y ahora, su propia serpiente se había convertido en la montura de un hombre? Toritoma preguntó lastimeramente con una vocecita. Señorita Shaki, ¿de verdad vamos a llevarlo a la isla pirata? Al oír esto, Shaki se quedó paralizada, con una expresión compleja. Lo primero que le vino a la mente fue aquella escena trágica y humillante de hacía apenas unos instantes. Hace poco, toda la tripulación de los piratas Kuja había declarado con confianza. ¿Qué tiene de especial una logía? Este es el nuevo mundo. Todos, usen el haki de armamento y ataquen. En el segundo siguiente, toda la tripulación de más de 100 guerreros fue fulminada por un rayo y convertida instantáneamente en un mapa negro carbonizado extendido sobre la cubierta. Incluso las dos serpientes gigantes se quedaron tan impactadas que sus ojos se pusieron en blanco y les salieron burbujas de la boca, transformándose de reyes marinos en moluscos domesticados. La boca de Shaki se contrajo violentamente. Ella echó un vistazo a las guerreras que aún estaban chisporroteando y humeando en la popa, y luego miró a las dos serpientes gigantes en la proa que habían sido completamente domesticadas hasta el punto del agotamiento mental. De lo contrario, se frotó las sienes con impotencia. ¿Tenemos otra opción? Toritoma sollozó levemente. Es cierto, incluso si no lo capturamos, podría simplemente destruir nuestra nave y volar por encima de ella. Al pronunciar esas palabras, Shaki guardó silencio durante 3 segundos. Deja de hablar, ahora me duele aún más la cabeza. El viento barría el horizonte. Las piernas de Roque colgaban despreocupadamente, con la mirada fija en el océano que se extendía infinitamente ante él.
En lo profundo de su campo de visión, se encontraba un solo nombre. Isla Pirata, Fuyalead. Un rayo saltó de la punta de sus dedos. Eso era inquietud. Eso era sed de batalla. Y era un anhelo por las potencias dominantes de la época. La isla pirata, el nido de los piratas de las rocas, el escenario más loco de la vieja era, la brisa marina alborotó su cabello negro, la luz del sol trazó una nítida línea dorada a lo largo de su perfil, y sus labios se curvaron lentamente hacia arriba. ¿Piedras, eh? Tengo muchísimas ganas de que llegue ese momento. Capítulo 10. La isla pirata, Fuyalead. Isla pirata, Fuyalead. La capital pirata más temeraria, absurda y libre de la vieja era. El aire aquí era una densa mezcla de alcohol, pólvora, sangre y brisa marina húmeda. Respirar hondo era como tragarse una olla hirviendo de caos fermentado. En el centro de la isla, se alzaba imponente una calavera de piedra, que parecía lucir una mueca burlona perpetua. Bajo el cráneo se extendía una densa y laberíntica red de estructuras rocosas con forma de panal. Cuevas naturales convertidas en tabernas, armerías, mercados de esclavos, casas de recompensa, mercados negros y casinos. Luces intermitentes, rugidos furiosos y gritos desesperados resonaban continuamente en las cavidades. La isla entera latía como el corazón de un monstruo voraz, palpitando con la pura locura de los piratas. Aquello era un paraíso para los piratas. Y una auténtica pesadilla para la gente común. Fuyalead el puerto. Decenas de barcos piratas estaban anclados en la bahía, sus banderas ondeando salvajemente mientras el sonido de los cañones y el tintineo de las copas de vino resonaban sin cesar. Unos cuantos piratas con muchas cicatrices, cargando pilas de periódicos, corrían de un lado a otro de los muelles, gritando a todo pulmón. Grandes noticias. Súper grandes noticias. Los piratas que los rodearon al instante. ¿Qué pasa? ¿Acaso los marines fueron aniquilados? ¿O es que los almirantes están peleando entre ellos? Ninguno. Shaki de los piratas Kuja, ha renunciado a su puesto como emperatriz. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Todo el puerto quedó en completo silencio durante 2 segundos. Entonces, auge. El puerto estalló como un volcán. Innumerables piratas se llevaron las manos a la cabeza y lloraron, algunos incluso se agarraban unos a otros y gemían de desesperación. No. Lady Shaki se retira. ¿Eso significa que nunca más nos volveremos a encontrar con ella en el mar? Mi juventud, se acabó, Cuando los piratas Kuja nos emboscaron, literalmente nos olvidamos de contraatacar porque ella era demasiado hermosa. Hermana mayor Shaki. Fue una muestra de pura exageración, colapso y devastación total. Lloraban sinceramente la muerte de su juventud, convirtiendo todo el puerto en un mar de lágrimas. Fuyalead sector interior. La luz del sol se filtraba por las grietas de las cuevas con forma de panal, reflejándose en 2 figuras femeninas legendarias. Una joven gloriosa sostenía un periódico, con el ceño ligeramente fruncido. ¿En qué estará pensando Shaki? ¿Por qué habrá decidido retirarse de repente? A su lado, Charlotte Linlin en plena forma y sin alteraciones sostenía una botella de alcohol y la bebía a grandes tragos. Al oír las palabras de Gloriosa, soltó una carcajada. PFF. Es igual que tú, corriendo por el mundo detrás de los hombres. Ja. Posado en el brazo de Linlin como una figurita de acción en miniatura, había un pequeño katakuri. Hacía todo lo posible por mantener el equilibrio, y hablaba con seriedad. Mamá, por favor, no hagas esas bromas. Podría caerme. Más abajo, una pequeña Charlotte Owen sostenía un caramelo, masticándolo mientras sonreía tontamente. Mamá es la más genial tilde. Gloriosa puso los ojos en blanco y resopló suavemente. Una persona como tú, que tiene hijos uno tras otro como si fueran palomitas de maíz, ¿cómo podrías comprender los problemas del amor? El gesto de Linlin de beber se detuvo. ¿A quién llamas palomitas de maíz? Gloriosa la ignoró, pasando suavemente los dedos por el borde de sus labios, con la mirada pensativa. Aún así, que un niño como Shaki se deje influenciar por las emociones, es una imagen realmente insólita. Su voz era suave y delicada, con un raro matiz de lamento. En otro lado de la isla, un joven barba blanca de madurez tardía, Edward Neugate, estaba sentado sobre una enorme roca, de espaldas al viento marino, con una expresión fría e imperturbable. Con la mirada fija en el suelo, limpiaba cuidadosamente con un paño su espada de grado supremo, Murakumo-hiri. El filo de la hoja brillaba como una luna creciente, reflejando las danzantes llamas de la isla pirata.
Justo a su lado, HMPH, un montón de idiotas gritando Shaki, Shaki todo el día. ¡Qué molesto! La señorita Buckingham, se quedó de pie con las manos en las caderas, con el rostro lleno de disgusto. Al segundo siguiente, cambió instantáneamente a una sonrisa sumamente seductora, presionándose con fuerza contra el costado del rostro de Barba Blanca y suavizando deliberadamente su voz. Pero eres la única, que me es completamente fiel, ¿verdad, Neugate? La mano de Barba Blanca se detuvo. Luego, frunció el ceño y dijo con impaciencia. ¿Cuándo he dicho yo que me gustabas? Chapoteo. Bucking saltó directamente sobre el hombro de Barba Blanca, tirando con fuerza de su bigote en forma de media luna como un mono completamente enloquecido. ¿Qué dijiste? Repítelo, te reto. Soy la superpopular señorita Bucking de la isla pirata. Los hombres que persiguen a esta anciana podrían formar una fila que llegaría hasta el final de la Grand Line. ¿Y tú? Barba Blanca mostró los dientes con dolor. ¿No es genial? Entonces deja de mirarme fijamente todo el tiempo. Los ojos de Bucking ardían con furia. ¿Y qué si tengo muchos pretendientes? Te he puesto mis ojos en ti. Barba Blanca suspiró con impotencia. ¿Acaso no es esa una razón más para ir a buscar a otra persona? Dije que absolutamente no. El rugido de Bucking resonó instantáneamente en un radio de 3 metros, asustando a los piratas que bebían cerca y haciéndolos retroceder. El caos cotidiano de Fuyalea quedó al descubierto. Al día siguiente Puerto Fuyalea de repente, estalló un estruendo ensordecedor. Innumerables piratas se precipitaron hacia los muelles, corriendo y gritando. Un incidente. Un incidente. Un incidente masivo. ¿Qué pasó? El barco de los piratas Kuja se dirige hacia aquí. La isla pirata estalló por completo, como si le hubiera caído un rayo. Casi al instante, todos los piratas se abalanzaron sobre el puerto, con los ojos brillando como bombillas. Cuando el perfume Yuda atracó y Shaki pisó el puerto, auge. Decenas de piratas parecían haber sido tocados por la gracia divina. Sus ojos se transformaron en corazones y se abrieron hacia afuera mientras se arrodillaban en una fila ordenada y uniforme. Ha descendido un ángel, hermana mayor Shaki. Si tan solo te viera una vez en esta vida, podría morir sin remordimientos. ¿Por qué vendrías a un lugar tan inmundo como este? ¿Será que tú también estás aquí para unirte a los piratas de Rocks? Igual que Lady Gloriosa. Los lamentos y gritos caóticos casi derribaron los muelles. Shaki detuvo ligeramente sus pasos, con el cigarrillo entre los labios mientras sonreía. Planeo vivir aquí durante un tiempo. Los piratas quedaron atónitos. ¿Qué? Toritoma permanecía en el barco, aterrorizado por la magnitud de la multitud. El puerto está a punto de inundarse de lágrimas, justo cuando los piratas de Fuyalea gritaban frenéticamente, el sonido de pasos ligeros y nítidos resonó detrás de Shaki. Una voz fresca y alegre resonó, acompañada de la risa contagiosa de un joven. Los piratas se quedaron paralizados al mismo tiempo. Antes de que Shaki pudiera siquiera intentar detenerlo, una figura alta y erguida salió de detrás de ella. Su cabello negro ondeaba al viento, y su musculoso cuerpo de más de 2 metros de altura se inclinó ligeramente hacia adelante mientras inspeccionaba el puerto y la gigantesca calavera de piedra en el centro de la isla con inmenso interés. Roque sonrió. Así que esta es la isla pirata. Arrugó ligeramente la nariz. Es incluso más asqueroso de lo que imaginaba, auge. Los piratas de Fuyalead estallaron en una furia colectiva. ¿Quién demonios eres? ¿Cómo te atreves a salir de detrás de Lady Shaki? Un hombre. Mocoso. ¿Te atreves a llamar asquerosa a la isla pirata? Te estás buscando la muerte. ¿Por qué hay un hombre en el barco de los piratas Kuja? El aire se volvió instantáneamente sofocante, con una intención asesina. Sin embargo, Roque simplemente alzó la vista ligeramente. Su haki de observación se expandió como un trueno, abarcando fácilmente toda la isla pirata. Al segundo siguiente, una sonrisa intrigada se dibujó en su rostro. Vaya, aquí hay bastantes personas poderosas. En ese mismo instante, en distintos rincones de Fuyalead, casi todos los piratas de alto nivel alzaron la vista simultáneamente, como si una fuerza invisible los hubiera sacudido. El joven Barba Blanca frunció el ceño. ¿Acaba de llegar un monstruo al puerto? Lin sonrió ampliamente. ¡Qué aura tan interesante, mamá! La mirada de Shiki se volvió penetrante. Este chico, y en la cima misma de la gigantesca calavera de piedra en el centro de la isla, Rox de Shevet que estaba sentado al borde de la entrada de una cueva, con una jarra de licor en la mano y la mirada fría y salvaje.
En el instante en que el haki de observación de Roque pasó rozando su superficie, Rox dejó de beber. Él levantó la vista. A varios kilómetros de distancia, las miradas de Roque y Rox chocaron violentamente en el aire. En ese preciso instante, la atmósfera misma pareció hacerse añicos. La boca de Rox se abrió lentamente en una amplia y amenazante sonrisa. Yo tilde. Acaba de llegar una pequeña obra extraordinaria. Capítulo 11. La primera batalla en la isla pirata. El puerto de Fuyaleat. El aire estaba viciado con el hedor a alcohol, sangre y una densa intención asesina. En el instante en que Roque dio un paso adelante, se vio rodeado por decenas de piratas. Le dedicaron sonrisas malévolas, y cada palabra que salía de sus bocas era tan repugnante como gusanos saliendo de un cubo de basura. Bastardo. Tú debes ser quien acosó a Lady Shaki. Mocoso, ¿cómo te atreves a salir de detrás de ella? Ponte de rodillas ahora mismo. Esta es la isla pirata. ¿Estás cansado de vivir? Hachas afiladas, sables, cadenas de hierro y armas de fuego, todo se blandía. Las armas resonaban y chocaban, sus hojas reflejaban una luz fría y siniestra. Shaki quería hablar, pero cientos de piratas Sim la empujaron instantáneamente hacia atrás, dentro de un círculo protector. Señorita Shaki, no tenga miedo. Nos pondremos delante de vosotros. Si alguien se atreve a tocar a Lady Shaki hoy, lo haremos morir 800 veces. Shaki. Interrogación de cierre. En el barco cercano, la mirada de Toritoma se cruzó con la de Shaki. Shaki hizo un gesto sutil con la mano. Evacúen de inmediato. Toritoma reaccionó al instante, girándose apresuradamente para gritar. Piratas Kuja. Prepárense para abandonar el puerto por completo. Ahora mismo. El perfume Yuda se dio la vuelta y se retiró rápidamente. Roque, como era de esperar, lo vio. Sonrió levemente. Vaya, mundo pirata realista. Lentamente levantó la cabeza, y su mirada recorrió la feroz multitud de piratas que lo rodeaban. Las mentes de estas personas estaban repletas de pura inmundicia, deseo, malicia y crueldad. Su poderoso haki de observación podía oír claramente sus voces internas. Agárrenlo y háganlo pedazos. Si se lo presentamos a Rox, quizás consigamos un ascenso. Mira cómo lo despellejo vivo. Roque soltó una risita, su mirada se volvió gélida. Parece que, tendré que armar un pequeño escándalo para sacar a tu jefe. Levantó la mano. El cielo, de repente se oscureció. En el siguiente instante retumbó, retumbó, retumbó. Un trueno violento resonó en todo el cielo. Siguiéndole de cerca, auge. Varias columnas de relámpagos, cada una de decenas de metros de diámetro, caían en cascada verticalmente desde 10.000 metros de altura. El puerto quedó instantáneamente engullido por una luz eléctrica cegadora, y los rugidos ensordecedores sacudieron toda la isla. Gritos resonaron sucesivamente desde todas partes. ¡Uaa! Hace demasiado calor. Logía. Es un usuario de Logía. Rápido. Llama a los ejecutivos. Date prisa. El relámpago desapareció tan rápido como había aparecido. Mientras el polvo y el humo se dispersaban lentamente, casi todos los piratas del puerto se desplomaron al suelo. Algunos estaban carbonizados, otros se retorcían y otros ponían los ojos en blanco mientras el humo se elevaba de sus cuerpos. Sus gemidos de agonía eran desgarradores. La única excepción fue la zona alrededor de Shaki, que permaneció completamente impoluta, sin que cayera ni una sola chispa de rayo cerca de ella. Se tapó la boca, sus pupilas se contrajeron bruscamente. En un instante, despejó todo el puerto. En medio de los escombros calcinados, Roque se acercó, pisando el suelo agrietado, con una expresión llena de desdén e impaciencia. Realmente no siento ni una pizca de buena voluntad hacia escoria como tú. Mentes llenas de intenciones sucias, solo escuchar vuestras voces interiores me da ganas de vomitar. Justo en este momento. Auge. Un aura feroz, al extremo absoluto, surgió aullando desde las profundidades de la isla pirata, como una bestia salvaje que se libera en libertad. Una enorme sombra rasgó el polvo, destrozando el suelo bajo sus pies, acompañada de una risa salvaje y rugiente. Uorororororo. No está mal, mocoso. Bastante arrogante. El haki de observación de Roque se fijó en el oponente un segundo antes de que éste irrumpiera entre las ruinas. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. Está aquí, un grupo de piratas de élite. Auge. Los escombros salieron disparados hacia afuera cuando un monstruo de casi 7 metros de altura cargó con una fuerza capaz de destrozar el suelo.
con cabello negro que le caía sobre los hombros, una espalda tan ancha como una montaña, brazos más gruesos que pilares de piedra y un par de cuernos de dragón curvados que se alzaban erguidos sobre su cabeza, blandía un gigantesco garrote de hierro, blandiéndolo con un silbido huracanado, con una intención asesina salvajemente tempestuosa. No era otro que el joven Kaido. Oye. Mocoso. Di tu nombre. Al ver al coloso embistiendo con furia, los piratas que lo rodeaban huyeron instintivamente, aterrorizados de quedar atrapados tras la embestida. Sin embargo, Roque simplemente alzó la vista ligeramente, mirando a Kaido como si fuera un insecto que salta muy alto. A estas alturas de tu vida, dijo con calma, todavía no tienes la suficiente madurez para hablarme así. Grieta. Un rayo explotó. La figura de Roque desapareció de su lugar al instante. Relámpago. En la siguiente fracción de segundo. Se manifestó en su forma elemental de rayo justo delante de Kaido, tan cerca que pudo ver la repentina alarma y el miedo en los ojos de Kaido. Las pupilas de Kaido se contrajeron violentamente, su mente gritaba en estado de shock. Miyaki de observación, no reaccionó en absoluto. Antes de que pudiera asimilarlo, lo único que Kaido vio fue un destello cegador de luz auroral. Auge. El trueno resonó en los cielos y en la tierra. Una onda expansiva eléctrica condensada, cargada con la furia pura de un dios del trueno, surgió directamente de Roque. Kaido fue atravesado de frente por el cañón de rayos, incapaz siquiera de emitir un grito. Pum. Pum, 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 pum. Su enorme cuerpo salió disparado hacia atrás como una bala de cañón, atravesando una hilera continua de edificios de Fuyalead. Dejó tras de sí una zanja humeante y calcinada de cientos de metros de largo a su paso, antes de estrellarse finalmente contra las profundidades de las ruinas con un fuerte estruendo, desplomándose entre los escombros. Todo su cuerpo estaba carbonizado, sus músculos se contraían con arcos eléctricos residuales, parecía un enorme trozo de carne quemado por un rayo. La isla pirata entera quedó sumida en un silencio sepulcral. Los piratas que hacía apenas unos instantes habían estado ladrando con arrogancia miraban con los ojos desorbitados, con la boca abierta hasta casi descomponerse. Ese es Kaido. El monstruo novato del que el mismísimo Capitán Rox tiene una opinión tan alta. ¿De verdad, este chico lo noqueó de un solo golpe? No, ni siquiera vimos cuando se movió. La luz eléctrica se fue apagando gradualmente, dejando tras de sí grietas chamuscadas y una columna de humo que se elevaba sobre la tierra. Roque fue tomando forma lentamente a partir de la estática, juntando las manos con una expresión de impotencia pero divertida. Kaido en esta época es realmente un poco blando, ¿eh? En el momento en que sus palabras llegaron, silbido. Una luz dorada descendió del cielo. Una frenética energía de espada cortó el aire mientras una capa dorada se desplegaba en el cielo, asemejándose a un león gigante rugiendo. El ejecutivo de los piratas de las rocas. León dorado Shiki. Shiki descendió velozmente del cielo, empuñando sus espadas gemelas, Oto y Kogarashi, con una risa jactanciosa y arrogante. Jajaja. Mocoso. Parece que hoy tenemos un gran espectáculo que ofrecer. Corte de león. 1000 rebanadas. La luz dorada resplandeció violentamente cuando Shiki blandió sus espadas como el viento, desencadenando una docena de tajos en un instante. Innumerables y masivos cortes de energía de espada rasgaron la atmósfera, arremetiendo contra Roque con una fuerza capaz de destrozar el mundo. Ante semejante presión, Roque no solo no retrocedió, sino que levantó la vista y esbozó una sonrisa de entusiasmo. ¡Oh! Esto sí que es interesante. Juntó las manos, y una repentina erupción de relámpagos rodeó su cuerpo, el trueno retumbaba frenéticamente. Infierno del trueno. Chidori. Auge. Innumerables rayos se congregaron alrededor de Roque, transformándose en docenas de aves eléctricas que mostraban garras y colmillos mientras crepitaban y estallaban violentamente. Con un chillido penetrante en el aire, volaron directamente hacia los tajos voladores de Shiki. En el siguiente segundo. Auge. 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 Una sucesión de explosiones violentas detonaron continuamente. La energía de la espada y los pájaros relámpago chocaron en el aire como una lluvia de meteoritos en explosión, enviando oleada tras oleada de ondas expansivas que se propagaron por todo el puerto. En el borde de los muelles, los secuaces piratas de bajo rango fueron lanzados varios metros hacia atrás por la presión. ¡Uf! ¡Ah! ¡Ayuda! Shaki quedó atrapada en la onda expansiva que se aproximaba, luchando por mantenerse en pie, a punto de ser arrastrada hacia el radio de la explosión.
Justo en ese momento crítico, una figura ágil y elegante se lanzó hacia adelante. Tembloroso. Por aquí. Un brazo delgado pero poderoso agarró con fuerza a Shaki, apartándola de la trayectoria de la explosión. Shaki miró hacia atrás, paralizada al instante por la sorpresa. Gloriosa. Con una mirada hermosa pero peligrosa, no era otra que la aparentemente gentil pero secretamente profunda e inconmensurable ex emperatriz de los piratas Kuja. Gloriosa se echó el cabello hacia atrás con elegancia. ¿Cuánto tiempo sin verte, Shaki? Justo cuando Shaki estaba asimilando su asombro, unos pasos pesados resonaron a sus espaldas. La imponente figura de Charlotte Linlin emergió del humo y el polvo, sosteniendo en sus brazos un barril entero de alcohol. Mamá. Este niño es realmente algo especial. Se bebió el licor de un trago mientras observaba fijamente el choque en el aire de relámpagos y energía de espada, con los ojos brillantes de emoción, como un león que divisa una presa selecta. Al otro lado, cerca de las ruinas. Una figura gigantesca fue arrastrada por los hombros y colgada sobre la espalda de Barba Blanca. Completamente carbonizado, con los ojos en blanco y el cabello humeante, no era otro que Kaido, quien había sido dormido por un solo golpe de Roque. Barba Blanca lo sacudió bruscamente, con un tono de una gravedad inusual. Oye, mocoso, despierta. Kaido gimió un par de veces, sus párpados se crisparon ligeramente mientras apretaba los dientes y se obligaba a incorporarse. Alzó la vista hacia el centro del puerto, observando el campo de batalla donde relámpagos y luz dorada rasgaban el cielo, sintiendo un violento vuelco en el corazón. Ese chico, en realidad, Barba Blanca dijo en voz baja. Te dejó inconsciente de un solo golpe. Las pupilas de Kaido se cerraron de golpe, una sensación de temblor sin precedentes recorrió su columna vertebral. Se humedeció la comisura de los labios, su piel quemada se agrietó ligeramente. Maldita sea, ¿qué clase de monstruo es ese niño? El rostro de Barba Blanca permaneció sombrío mientras apretaba con más fuerza a Murakumojiri, con la mirada fija en la figura fugaz del relámpago en el cielo. La electricidad de las frutas del diablo tipología, En ese preciso instante, el ambiente en la isla pirata había llegado a un punto de ebullición total.